Buenos días, bienvenidos de nuevo a Bromelón. Ya sabéis que es el podcast donde hay melón en el nombre y una sandía en el dibujo, en En el el dibujo, diseño. efectivamente. Encantado de estar otra vez contigo, Rubén. Igualmente. ¿Qué tal todo? Pues bien, todo lo bien que se puede estar en este día lluvioso, triste, lúgubre. Que a lo mejor ¿Qué cuando hace más? publiquemos esto ya es verano, pero Probablemente, probablemente. Pero ahora mismo, me has preguntado cómo estoy ahora, no cómo voy a estar dentro de 3 semanas. Así que ahora mismo, todo lo bien que se puede estar con el día que está haciendo. pues sí, la verdad es que no da ganas de vivir o sea, cuando estás así tan llueve tanto, está encapotado el cielo, Sí, no. estás como triste. Sí, estás como Como, sí. triste, Pero sí. bueno, ya estamos aquí nosotros para empeorar aún más el día, si se puede, con este capítulo. Bueno, yo bueno, tengo una cita hoy. Es una cita especial porque es más bien del refranero español, Me gusta. pero creo que o sea, es anónima. Es anónima, o sea, Claro, es no he encontrado una persona que fuese la que dijese esto, o el al origen. pueblo español. A todos. Vale. A ti también te pertenece a ti, a Es mí, nuestra, es de todos. claro. Me gusta. Y con la medida de gobierno a 600.000 viviendas. Ya está el primer comentario polémico de la, Bueno, de la tarde. la frase es, bueno, lo voy a decir de varias veces, formas, porque hay como varios estilos. Sí. Depende de El- la provincia, ¿no? la original, la que he encontrado como original es echa la ley, echa la trampa. Muy mítica, efectivamente. Que luego está una manera distinta de decirla, pero que es parecida, es quien hace la ley, hace la trampa. Que Cierto es es. más como echando la culpa al que está haciendo la ley Ujú. que al... Porque echa la ley y echa la trampa, a mí yo lo interpreto más como, pues alguien hace la ley y Y se ya se deja, se está. deja recovecos. Eso es. Se está dejando el atajo para saltársela. Y bueno, yo ahora voy a dar mi toque personal, que es hecho el juego, hecho la trampa, porque esto también se puede hablar pues no sé, de cualquier juego, de cómo se optimizan las cosas dentro de un juego. Ujú. Y juego me refiero no solo a juegos de mesa o lo que sea, sino a cualquier aspecto de la vida, en plan, pues la universidad, o sea, son unas normas Ujú. y se optimizan. Por ejemplo, que me parece que también se aplica, por ejemplo, a muchas empresas que aparecen nuevas, como cuando apareció Spotify Sí. que crean una especie de normas, una especie de juego, Ujú. y bueno, la gente se aprovecha de ellas y las usa hasta que cambian el juego Eso y es. se empiezan a cambiar las Lo de normas. compartir las cuentas, por Por ejemplo, ¿no? ejemplo, Hasta que llegan y dicen, no, bueno, a partir de ahora ya no sé. que en ese caso, pues ellos están cambiando las normas, o sea, ellos cambian la ley, pero Claro. bueno. Y bueno, pues eso es. Ya veréis, porque creo que todavía no te imaginas por qué viene este. No, la verdad es que estoy expectante. Pues A ver cómo lo relacionas con damos la mi. cabecera y volvemos. Vamos a ello. Mira, te comento, ya empiezo directamente. Y, Venga. y vengo con un disclaimer que el tema de hoy puede crear controversias y puede ser contrario al pensamiento habitual o aceptado o Vale. estándar. No sé cómo llamarlo. El pensamiento normativo, ¿no? Que es una Sí, palabra que está de sí. moda ahora también. Y bueno, todo esto viene pues bueno, tú de la primera temporada has sido muy crítico con la clase política y Sí. creo que es algo común que en España y en casi todos los países que existen haya una especie de descontento con la clase política, Ujú. con, pues eso, con la propaganda, con los medios y con todo Sí. este tinglado. Ujú. Y eso en parte también se desemboca en que haya tensión entre distintos habitantes de distintas facciones Sí. y bueno, y estrés entre nosotros también como que tenemos estrés, Crispación, ¿no? crispación en general, sí, pero sí, en general como a lo mejor tú vives en el mismo sitio y las cosas son iguales, pero como ves una especie de nube sobre, en este caso España, te sientes un poco más estresado. Ujú. Y bueno, a lo que voy y por qué viene mi frase es porque, claro, todos estos políticos en parte son jugadores de un sistema que es la democracia, Ujú. que es el juego. Entonces, quiero ver si realmente el, el juego es el problema, el conjunto de leyes o bases que existen, en este caso la democracia, Sí. son el problema o si son los jugadores. Ahora, los jugadores también se les puede echar la culpa, pero Ujú. al final ellos están buscando el recoveco de En el las normas juego. en el juego. Ujú. Y bueno, en concreto me refiero a estas recovecos, las normas, de trampa, me refiero al populismo. O sea, Ujú. lo que genera crispación y todo este tipo de problemas, en general o sea, para destacar una cosa sola, es el populismo. Ujú. Y bueno, pues Vale.
lo que voy a hacer, y este es uno de los melones que más he investigado, o sea, está leyendo, me he pegado un palizón a leer y de ahí vengo a traer conclusiones O sea, que lo y tienes bien desarrollado, bien sí, preparado. bueno, veremos cómo te lo desarrollo, pero en papel, o en mis cabezas al menos, Entonces está... entonces vengo a hablar de la democracia y luego también de las variantes que hay en la democracia. Vale. Bueno, y quiero hacer un shout out porque una de las mayores fuentes, aparte de pues, lo típico Wikipedia, todo eso que he usado, es que he encontrado un trabajo del grado de filosofía de la Universidad de Granada. O sea, Ujú. es un trabajo normal. ¿Un Es- trabajo de fin de grado o algo así? no porque colaboraba mucha gente. El trabajo se llama Taller 5 Ajá. o no sé cómo se. 35, no sé por qué ponía talla 5 pero se lo ponía. Y el título del trabajo lo digo luego porque es una de las alternativas. Bueno, se llama. Lo voy a decir ya, me da igual. Eh, Democracia o tecnocracia. ¿Cuál es la mejor alternativa? Algo así. Vale. Entonces, bueno, eso también a ver, me gusta ese trabajo porque está como muy bien referenciado, o sea, quiero decir que es una buena fuente para este tema, es una muy buena fuente. Ujú. Entonces, bueno, voy a empezar hablando de la democracia. La democracia, esto no sé si, bueno, sabes que democracia viene de Grecia, de Sí. antigua Grecia. Claro, esto no se te vaya para aprender a pensarlo, pero esto quiere decir que la democracia, el sistema que ahora mismo, bueno, es el general en todo el mundo, Ujú. tiene 2500 años. O Que sea, está viejo ya. está viejo ya. O sea, Sí. quiero decir, hace 2500 años a lo mejor no sabíamos controlar ni el papel casi. O Sí. sea, De todas formas, no, o sea, la democracia, no sé si esto lo vas a comentar ahora, pero yo entiendo que la democracia en Grecia no era la misma que no ahora, tiene nada ¿no? que ver con la que O tenemos sea, de ahora, ¿no? hecho, el único upgrade uno de los pocos upgrades que se ha hecho de democracia es que la democracia en la antigua Grecia era una democracia directa. Que quiere decir que los ciudadanos participaban con su voto directamente en las decisiones. Ujú. Y una curiosidad de esta democracia de Grecia es que la mayoría de decisiones que tomaban eran lo que se llama de suma nula, que quiere decir que beneficiaba a unos, fastidiaba a otros Ujú. y uno menos uno, cero. O sea, no eran. Ahora se intenta tomar, en la democracia actual, se Sí. intenta tomar decisiones de suma positiva, que quiere decir que fastidia a pocos, beneficia a muchos, con lo cual en el global estamos generando Estás como mejorando, mejorando, eso es. teóricamente, sí. Bueno, claro, la democracia en Grecia era directa, como te digo, votaban todos sus mandatos, pero esto funcionaba. ¿Por qué? Porque en aquella época Atenas era prácticamente una ciudad-estado, o Ujú. sea, el resto de Grecia pues estaba bastante menos poblada y Atenas era donde se tomaban las decisiones de verdad. Sí. Y para ser ciudadano de Atenas o de Grecia, bueno, había una serie de requisitos que eran muy estrictos, pues lo típico de no ser esclavo, no ser mujer, tener no sé cuántos O antepasados, sea, las mujeres también estaban... estaban fuera del. O Vale. sea, quiero decir, que eso quiere decir que a lo mejor para votar, pues no sé decirte un número, pero imagínate que votaban 5000 personas. Claro, Claro, sí, porque había como unos requisitos muy estrictos. Creo que tenías también que tenías que tener algo de formación militar, tenías que... O sea, sí, no sé exactamente cuáles eran todos los requisitos, pero pero eran estrictos. era No, difícil no era ser. como ahora que cumples 18 años, Eso es. tienes la nacionalidad y Claro, ya puedes porque votar. imagínate que toda la gente de Grecia tuviese que votar en las decisiones. Pues claro, Es sería un una... desastre porque no, igual no tenían comunicación buena. Mm. Ahora se puede hacer porque tenemos mejor comunicación. Ujú. Sigue siendo un desastre, Sí, pero yo bueno, creo que ahora de hecho nos quedamos cortos, ¿no? Yo creo que ahora se podría participar más de lo que se participa, pero sí. bueno. Y bueno, eso. Ese es el origen de la democracia. Como te he dicho, el único upgrade que se hizo, o de los nuevos upgrades de la democracia, es cuando ya había mucha gente para participar, pues se hizo esta democracia representativa, Ujú. que es la que tenemos aquí en España, Sí. que quiere decir que nosotros votamos a unos representantes que llevan nuestras ideas en principio, y este principio es en principio muy Muy grande, entre comillas, ¿no? claro, Sí. a una cámara donde luego se pone y los representantes votan el sí o el no a las ideas. Ujú. Bueno, en la base de la democracia, esto no hace falta explicarlo, pero bueno, lo voy a decir igualmente, es que se le quiere darle la importancia de las decisiones a la mayoría, al Ya. conjunto, a todos. Pero esto también supone a la ciudadanía, vamos. Esto Ujú. también supone que haya injusticias por la regla de la mayoría. Quiere Claro. decir que si una mayoría de la gente que decide se pone a favor en discriminar a una minoría, esa minoría va a acabar pues Muy discriminada, perjudicada, muy claro. perjudicada, claro. Imagínate pues, que en España
Claro, en España no sé cuál sea el porcentaje, pero el 80% de la gente es blanca, por ejemplo. Ponte que pusiésemos Ujú. a votar que todos los blancos quisiésemos que a los no blancos se discriminase, pues lo podríamos hacer porque somos mayoría y punto. Claro. Y esa es la democracia. Ujú. Eh, bueno, ya bueno, como he dicho este tipo, la representativa, la directa, y luego hay un punto medio, que es la participativa, que es una mezcla entre que hay representantes, pero también haya referéndums a menudo para, o sea, es una mezcla Sí. entre directa y representativa. Hay países ahora mismo que la, De la que participativa la no lo emplean. sé. De la directa, en Suiza hay democracia directa. Ujú. Lo curioso también de la democracia directa es que, claro, a día de hoy tiene que haber algún portavoz que sea el que dé las ideas que se votan. Claro. Entonces, de alguna manera tiene que haber aún así algunos representantes que propongan ideas que representan al pueblo para llevarlas a Sí, votarlas. o sea, la democracia directa es un poco utópica también, ¿no? O sea, quiero decir, yo no creo que se pueda llegar en ningún momento a conseguirla, ¿no? Porque tendrías que tener al final Claro. un parlamento en el que quepan, pues No, en pero nuestro caso a lo mejor 30 millones de personas y que cada uno tenga su tiempo para exponer y tal, y sí, o sea, quiero decir, o sea, no es factible. lo difícil es llevar las ideas del pueblo a votar. Pero, por Claro. ejemplo, en Suiza se vota por telemáticamente, o sea, se vota por Que teléfono. yo creo que tiene bastante Sí, sentido. yo creo que tiene bastante sentido y realmente entiendo por qué solo se hace en países como Suiza, porque Suiza es un país muy peculiar, es Ujú. pequeño, tiene mucho dinero, Sí. tiene buena infraestructura, Ujú. pero bueno, Claro, para mí eso es una democracia más pura que la democracia que tenemos en España, sí, que la palabra democracia también se le queda un poco, bueno, pero comparado con una antigua Grecia se queda un poco grande. sí, pero me da la sensación de que cuanto más pura, por así como, por utilizar la palabra que has utilizado tú, cuanto más pura es la democracia que quieres instaurar, más complicada es Sí, más caótica también, sí. más caótica. Luego, por ejemplo, el tema de voto telemático que utilizan en Suiza, en España. O sea, fíjate tú que ya solo con el tema de los bancos, que ahora son muchos tienen banca online y todas las gestiones se hacen por internet y ya se monta la que se monta con la gente que no maneja tanto los ordenadores y tal. Claro, Imagínate a la hora de ejercer un derecho como también te digo bueno, no lo sé, pero yo creo que se puede, o sea, se podría hacer una aplicación muy clara de solo la puedes usar cuando haya una votación Ujú, o para registrarte, ujú. tienes que registrar en persona y a partir de ahí votas sí o no, porque todos estos referéndums son de sí o no, Sí. ya está. O sea, no me parece como tecnología, no me parece tan difícil. Sí, pero no sé, yo pienso en la gente más mayor, a lo mejor. Ya, Recuerdo que mis abuelas no, o sea, no eran capaces sí. ni de mandar Sí, sí, un sí, sí, mensaje, ¿sabes? también, Entonces, o sea, toda esta transformación digital es es un complicada. poco edadista. Sí, Y hay que hacerla, pero a la vez hay que dejar a la gente mayor o enseñarla o darle o... opciones Sí, pero bueno, que sí, o sea, que no les discriminen. no es el centro de la discusión eso. Sí, bueno, es verdad, me estoy O desviando. sea, y luego he hecho una lista de condiciones necesarias que dicen para que haya una democracia. Ujú. Y aquí es curioso porque estas condiciones, bueno, lo primero que haya elecciones justas, Vale. eso en Con justas te principio, refieres a que no haya pucherazos, que no eso haya. es. Vale. Eso es. Eh, el derecho universal a ser candidato, o sea que todos los participantes a las elecciones deben poder ser candidatos también Vale. y que no te puedan destituir de una forma arbitraria y sin motivo. O sea que si tú llegas a ser un candidato y imagínate que llegas al Congreso, que no pueda llegar el presidente y te diga, oye, pero tú fuera. A Eso, ti, tú no nos vales, claro, otro. claro, si eres un candidato, es un candidato. Y no, pero yo creo que también tendría que haber una manera, o sea, la inversa, ¿no? Que se te pueda destituir de una manera relativamente sencilla si no cumples con tus funciones. Claro, sí, sí, o sea, que no se puede hacer de forma arbitraria, no es que no se Claro. puede Por hacer, eso digo, pero que yo creo que ahora mismo eso no se. no, bueno, eso no se... O sea, los que le voten aguantan los 4 años, en Claro. principio. Ujú. Luego que haya unas normas claras y que sean consistentes y iguales para todo el mundo también. Claro. Eso en principio también. Y luego el derecho a la libre asociación y la asistencia a instituciones privadas. Ujú. Todo esto también de momento. eh, Más o menos lo cumplimos. Esta ya es un poco más. O sea, también lo cumplimos, pero también es un poco de. Bueno, está ya más en el tintero, en el gris. Sí. Política de fomento a la cultura y a cultura como en un amplio espectro de la cultura. Entonces, Que la política fomente la cultura. eso es. A la cultura y a los medios, pero en un amplio espectro. Que no sea Ya. solo cultura A,
porque esta es la cultura que queremos, la titular, sino que sea un amplio espectro. Sí. Y aquí ya empieza un poco y otra que es también difícil de medir es el derecho de expresión y los libres canales de información. Y ese es, Esto es muy a la orden del día, además, ahora sí, mismo. sí, con lo del tema de los 16 años y Las cerrar redes Twitter, las sociales, redes sociales y todo eso. sí. Y todo el Claro, tema de los bulos, la desinformación, dónde claro, pones el límite de lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Ujú. pues bueno, esas son las condiciones. En principio, pues más o menos están satisfechas, aunque también pues eso, no es todo blanco o negro, es un poco también hay Ujú. regiones gris. Sí. Y bueno, así como valoración de la democracia, yo creo que lo más atractivo que tiene es esta idea de que todos podemos participar y todos estamos inculcados en la democracia Ujú. y el voto de cualquier persona vale lo mismo. Sí. Esto además es algo que te enseñan desde pequeño. O sea, cuando dicen que hay adoctrinamiento, también nos adoctrinan en la democracia desde pequeños. Ujú. Y yo aquí ya empiezo a salirme de la norma y quiero poner en duda si esto es algo bueno o esto es ¿El voto algo... universal te refieres? No el voto, o sea, la participación igualitaria de todo el mundo. Vale. Quiero decir, eh, ¿tú crees que un carnicero debería participar en cómo construir una carretera? Eh, ¿Que su voto valiese lo mismo que un ingeniero de caminos en cómo construir una carretera? Claro, el tema es que no estás votando. Es buena pregunta. Es que depende cómo lo enfoques, ¿no? Porque estás votando cómo se debe construir o si se debe construir. Estás votando pues un poco de todo. O Ahí es donde sea, está el tema. o sea, quiero decir, la política es muy amplia y hay muchas cosas que se votan, Mm. algunas sociales, algunas económicas, pero estás votando todo. O sea, estás votando. O sea, por ejemplo, en políticas sociales puedo entender que todo el mundo pueda tener voto porque es algo que, pero en políticas económicas me resulta muy difícil entender que igual un carnicero, y no tengo nada en contra de los carniceros, no, quiero decir, No, no. sí, Es, o debería un ingeniero de caminos votar la política que se lleva a cabo a la hora de, pues yo qué sé, el sí, tema del sanitario con las carnes, por ejemplo, o o, tiene más razón sí, y más autoridad un carnicero, sí, un sí, agricultor, o ¿sabes? sí, sí, O sea, no es porque sean carniceros sean sí, peores sí. que los ingenieros, sino que. Porque en un carnicero no sabe de carreteras, en Y, principio, y un y un ingeniero ingeniero no no sabe de sabe carreras. de carne. Eso es. Entonces, bueno, aquí ya Me lanzas la primera te pregunta. lanzo la primera pregunta. A ver, yo es que creo, claro, aquí está el tema de dónde empieza tu libertad y acaba la de al lado y la del de al lado. Yo creo, sinceramente, que todo el mundo tiene derecho a votar y a expresarse y a decir, oye, pues yo quiero que se construya esta carretera porque a mí me viene bien para ir a trabajar, o yo no quiero que se construya porque me la van a poner al lado de casa y me van a fastidiar. Y eso en principio es independiente de si eres carnicero, ingeniero, Sí, futbolista o astronauta. Da un poco lo mismo. Claro, el tema viene después en cómo se construye, los recursos que se destinan a construirla, cuánto dinero te gastas, a quién le concedes la obra claro, para. claro. Ahí es donde está el tema. O Que sea, eso es donde ni siquiera un ingeniero de caminos ahora mismo claro, puede claro. entrar. La vista global es muy Mm. difícil. A mí es una de las cosas en general que me cuesta mucho en la vida, es tener una perspectiva global de un tema. Creo que Ujú. en casi nada lo tengo. Entonces, esa perspectiva global, incluso para expertos, es difícil. Sí, Pues imagínate para alguien cuánto invierto en esto, cuánto invierto en aquello, y que esas decisiones se tomen de alguna manera. Y esto o sea, es un estudio que se ha hecho y se ha demostrado que muchas veces en labores económicas las ujú, decisiones que toma el pueblo suelen ser erróneas. ¿Por claro. qué? Porque no saben, porque, o sea, no Porque hay pasa. que prepararse para eso. Claro, porque es Pero verdad. también es verdad que luego un ministro de Economía puede ser un carnicero, o un ministro de Agricultura puede ser un ingeniero de Sí, caminos, ¿no? sí, O sí, sí. quiero decir que al final estás un poco en las mismas. Bueno, sí, volviendo a la universalidad del candidato, pues eso, pues el Efectivamente. carnicero podría llegar a ser presidente de España Ujú. sin tener ni idea de presidir. Sí, en realidad, en realidad cualquier, o sea, decimos carnicero, pero puede ser cualquier profesión, ¿no? Yo creo que no hay una profesión en concreto Sí, que sí. esté como más, ni siquiera ciencias políticas, me atrevería a decir. O sea, me imagino que si eres economista, sabes de ciencias políticas, pues en ese ámbito, administración de empresa, porque el país es una empresa al fin y al cabo, Sí, en ese ámbito estás más preparado para lo que se te pide que si lo que has estudiado, o si no has estudiado, sobre todo, si te has hecho la ESO y te has puesto a yo qué sé, trabajar. a apretar turcas, pues no lo sé. Mm. Bueno.
Y con esta pregunta te traigo también un ejemplo de un vídeo que vi hace poco, que bueno, es una persona que estaba visitando China Ujú. y decía que una de las cosas que le habían contado que más le habían llamado la atención era que, bueno, en China los ciudadanos ahora tienden a ir a Europa a estudiar, porque Ujú. bueno, hay muchas ciudades en Europa y en Estados Unidos que tienen muchas universidades con renombre, Sí. y luego vuelven a China. Y una de las cosas que les sorprendían a los chinos al volver es que estaban como horrorizados por la democracia. O sea, estaban horrorizados de que la gente estuviese discutiendo tanto y hubiese tanta tensión entre la gente por decisiones políticas, y también estaban horrorizados, como que le daba miedo a la democracia, porque la gente de a pie, el conductor de bus, estaba diciendo las cosas de, o sea, podría influir en las cosas de Estado. Pero al fin y al cabo todos tenemos voto, que nuestro voto vale muy poco, pero todos tenemos voto y Ujú. todos queremos mover a la gente a nuestro lado, y eso en China al parecer no es algo que pase. O sea, la gente muchas veces pues ni se preocupa por política, porque ¿por qué deberían preocuparse Sí, ya hay si, alguien ahí que... claro, y si no tienen casi ningún poder para cambiar lo que pasa, Ujú. y pues están como más, en ese sentido están más tranquilos. Ujú. En la ignorancia se vive... Claro, se vive bien. Habrá gente también más, o sea, habrá gente política, habrá gente que se queje, habrá, que bueno, que China es un país autoritario, o sea, que quiere decir que habrá gente que sea silenciada incluso, Ujú. pero la mayoría de gente, pues, vive la inopia y vive bien. Como tú no Sí. te preocupas por cómo se gestiona los contratos del Real Madrid, Ujú. porque no te importa, porque, bueno, Yo pues, simplemente veo los partidos de vez en cuando y ya está. sí. Y si ganan bien y si pierden mal, ya está, Claro, no. pero no me meto más. Y bueno, otros problemas de la democracia, sobre todo la representativa, es el populismo, que ya lo he mencionado, porque el Ujú. populismo solo surge por la democracia. Sí. La manipulación que sufrimos en frente a los medios de comunicación, Ujú. que eso también, pues, si no votásemos, pues no habría nada que manipular, porque ¿qué más daría? Porque claro, no hay ningún interés, ¿no? Habría No... otro tipo de manipulación, más como esconder lo malo debajo Sí, de la alfombra, pero vamos. sí, sí. Eh, este planteamiento a corto plazo que tienen los gobiernos, que hemos hablado muchas veces, de que, pues, como voy a gobernar 4 años, tengo que hacer cosas que impacten a corto plazo. Ujú. Y no se puede pensar en qué es lo que voy a hacer de aquí a 30 años, que, por ejemplo, yo creo que eso sí que es lo que a China le ha hecho una potencia en los últimos 30 años. Ujú. Pensar, oye, como nadie me va a echar de gobierno, voy a hacer unos cálculos buenos para que de aquí a 30 o 20 años esto sea lo mejor Esto tire para posible. adelante, claro. Porque ahora mismo las cosas que se hacen son cortoplacistas para las próximas elecciones, que son dentro de 2, 3, 4 años. Eso es. Y yo creo que muchísimos de los problemas graves que tenemos en este país ahora mismo vienen por ahí. El tema de las pensiones, por ejemplo, ¿por qué no se reforma el tema de las pensiones? Porque eso es algo que cuyos efectos se van a comprobar, se van a ver de aquí a A 20, mucho tiempo, 25, sí. 30 años. Lo mismo con la vivienda, Al que gobierne en este momento, se llevará el crédito. Y claro, sí. el que está O ahora, la jodienda. o la Si jodienda. colapsa, pues es culpa del Pero criatura. el que está ahora, vamos a decir Pedro Sánchez porque es el que está gobernando. Y Sí, ahora Pedro Sánchez dice, pues paso porque luego dentro de 30 años a ver quién está. Si estamos nosotros, pues a lo mejor me estoy tirando piedras contra mi propio tejado si no sí, funciona. O no me interesa, simplemente me interesa más gastarme el dinero en subir las pensiones ahora a los jubilados para que me voten. eso Que es. solo, ahora se lo echan en cara a Pedro Sánchez, pero eso lo han hecho todos los gobiernos Desde que el España es España. desde, sí, 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 desde que el mundo es mundo. O sea que, y no, y imagino que lo habrán hecho todos los países, no solo aquí. Sí, sí. O sea, el fondo de pensiones es uno de los ejemplos claros Ujú. de una cosa que es muy a largo plazo. O sea, es algo que tienes que controlar a largo plazo. No para este año, porque para el año que viene está controlado, sino Claro. a 10 20 años Y vista. cualquier inestabilidad que haya, por mínima que sea, ya simplemente el hecho de poner un gobierno y cortarlo a los 4 años, muchas veces es ya una inestabilidad suficiente como para que algo no vaya bien en el país, Mm. algo importante, como es el caso de las pensiones, por ejemplo. Por ejemplo, la vivienda nos está llegando ahora la ola de todos los gobiernos anteriores que no han hecho nada por evitar que haya Claro. un colapso, O un que problema simplemente más grave. tomaban decisiones por su propio interés. Sí, Decían, pues pues vamos a construir ahora, vamos a dejar que los bancos den hipotecas al 12%, porque así vamos a crecer muchísimo, se va a construir mucha vivienda y yo voy a ser aquí el rey del mambo. Pero claro, en cuanto explotó la burbuja, luego se la comieron otros. Y eso fue por eso, por trabajar a corto plazo y de manera un poco incluso populista. sí, Es algo sí, que totalmente. Al final eso, el populismo y el cortoplacismo son dos, van de la mano, ¿no? van de la mano, sí. Sí, totalmente. Y luego otro problema de las democracias, es que una vez coges el poder, puede ser que pase
que evolucione hacia el autoritarismo, que eso es Ujú. algo que yo creo que estamos más entrenados a detectar Sí. y para intentar parar, pero sobre todo hacia las oligarquías. Y Ujú. eso, bueno, es algo que ha pasado en muchos países, que sigue pasando, y que de hecho un filósofo que se llama, si no lo tengo más mal apuntado, Habermas, en los años Ujú. 50, ya predijo en los 50, después de las consecuencias de la Guerra Mundial, predijo que, bueno, que estábamos viviendo e íbamos a vivir una época que no es una democracia, sino él lo llamaba la postdemocracia. ¿Por qué? Porque a pesar de que, de que sea una democracia o de que estemos votando, los ricos tienen tanto poder que no son controlados por la democracia y al final son los que mandan. O Claro, sea, que son ellos los que controlan la democracia y no al revés, ¿no? Un poco. no es que controlen la democracia, sino que están en otro plano de la democracia. Por mucho Ujú. que la democracia diga A o diga B, pues yo soy rico y a mi gente le puedo decir C. O sea, Claro. puedo hacer con mi gente, con mi poder, lo que yo quiera sobre la gente sobre la que tengo poder. Ujú. Y bueno, él predecía un crecimiento de las élites económicas en el futuro. Y bueno, yo creo que en este caso se puede decir que la ha clavado. Pues sí. Porque a día de hoy, pues eso, Elon Musk está a creo que 60 billones de euros de ser Mil millonarios. no, mil millonario ya es. O sea, es billonario, que son Billonario billonario americano. español. Está Español de 1 billón de millones. 1 millón de millones. Es una barbaridad. O sea, tiene 890.000 millones ahora mismo, o 900.000 millones ahora mismo. Es una locura. O sea, y claro, ¿qué poder tiene Elon Musk? Pues además controla X, Mm. pues todo el del mundo y más. Claro. Y de Y hecho fue parte del gobierno de Estados Unidos durante un sí, tiempo, que luego que se encima, pelearon. o sea, encima estuvo en el gobierno. Si, Claro. si no tiene poder suficiente, encima estuvo en el Ujú. gobierno. Pues eso, no es una democracia, es una democracia. Es verdad. Estados Unidos está volviendo un país oligarca. Ujú. Rusia es un país oligarca, Sí. ya. O sea, y esto ha evolucionado desde, a priori, democracias estables. Claro. Sí, sí, bueno, Estados Unidos yo creo que era el ejemplo de democracia, ¿no? A lo mejor Sí, a lo pues en mejor, la época en la que, los años 50, ¿no? al menos ellos sí, se daban golpes en el pecho, no sé si para el resto. Diciendo que era un país libre, que no sé qué. En los 50 yo no sé cuál sería la perspectiva global, porque no lo sé, porque es todo lo que nos llega a fines de cultura pop, pero Sí. ellos se... Siempre le han dicho que es un país libre, que el sueño americano, ¿no? Todo esto, y fíjate ahora que pues, se dedican a disparar a sus propios ciudadanos y... se dedican diariamente, parece que de- están ahí. A ver, ahora mismo las cosas Sí, están... Pero están bueno, jodidas, sí. sí. Tampoco tiene que ver con lo que estamos hablando, pero quiero decir que se nota cómo Sí. está degenerando O sea, el sistema. literalmente estamos viendo la evolución de Estados Unidos a una oligarquía y a un país autoritario. Sí. Y bueno, Igual que ha pues pasado con Rusia también. sí. Pues bueno, ¿qué más opciones tenemos? Pues ya, dejando de lado la democracia, ¿qué más opciones tenemos? Una que se te ocurrirá, que en España ha estado durante un tiempo, es la dictadura. Sí, pero tampoco creo que Claro, sea... yo creo que esa la podemos descartar porque al Sí. final, pues, bueno, creo que aunque sea de tu bando, a día de hoy nadie estaría contento de vivir en una dictadura o en general, bueno, cada día los jóvenes parecen cada Bueno, día sí, más. los que no lo han vivido son los que, ¿no? Sí, Quizá los que no se han pero informado son los que más contentos estarían. si lo piensas Sí, en la idea de la dictadura, es que el poder absoluto está en una persona, que es el dictador, y que hace lo que es a las narices, y que todo lo que dice va a misa, todo lo que dice ella se va a sí. misa, y que nadie le puede frenar los pies, pues claro, eso no es algo muy atractivo. Es el caldo de cultivo perfecto para corrupción, para... Es que no significa corrupción, porque como lo que yo digo como dictador es ley, Sí, estoy cumpliendo la ley. Claro, claro, pero porque te la estás haciendo a ti mismo, ¿no? claro, Te claro, estás... claro. Sí. Pues No, bueno. no creo que sea la opción más... Y luego hay otra opción que es más extendida. Esta es una opción bastante moderna, Ujú. que es la tecnocracia, que ya he mencionado antes. No sé si la conoces. Me suena. O sea, Lo he escuchado definitivamente, pero es verdad que el concepto no lo tengo muy claro. básicamente es lo que suena. Que la competencia o sea, que para poder ser parte de un gobierno tengas que tener competencia técnica o sea, que se acceda al puesto de decisión por tu competencia Sí, técnica. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que decíamos antes, pues para economía, el Ministerio de Economía estaría lleno solo de economistas, el ministerio o de pocos sí. economistas, que tampoco.
para tomar decisiones no hace falta 1 millón de economistas, hace falta 10 y 100 administradores, al fin y al cabo. Claro, para sanidad Para sanidad, médicos, médicos, para para agricultura probablemente sí, agricultores o y ingenieros de agrarios o cosas así. No sé sí, cuál sería. Pero eso, o sea, gente que con formación y con experiencia, sí. el origen de la tecnocracia es en 1600 más o menos por Francis Bacon, Ujú. el señor jamón ahumado, Es el que inventó el bacon, ¿no? El inventor del bacon. que, o sea, su observación, o sea, el por qué inventó bueno, es una tecnocracia prematura, por así decirlo. Sí. Es solo basado en la idea de que cuanto mayor control de la naturaleza tiene el ser humano, mejor ha sido las condiciones de vida del ser humano. Ujú. O sea, básicamente el desarrollo tecnológico nos lleva a mejor condiciones de vida. Sí, Entonces, hay que pulsar el desarrollo tecnológico desarrollando un gobierno tecnológico claro. por tecnocracia. Luego esta idea la tomó Henry de Saint-Simon como, Como los zumos, sí. como los quesos, ¿no? Hay un queso que es San Simón, me parece. Y el vino Don Simón, pues El que vino está de encima. Simón. Pues este fue en la Revolución Industrial, ya que fue el padre el que impulsó la tecnocracia moderna. Sí, Entonces, bueno, igual que he dicho los elementos de la democracia, voy a decir unos elementos de la tecnocracia. vale. Eh, una élite especializada, o sea, quiero decir, los que gobiernan es una élite, son pocos y están muy especializados y son como los cerebros pensantes, por así Sí, que decirlo. están formados para eso, ¿no? Luego, debajo de ellos, o como Los esbirros. los esbirros, bueno, instituciones donde operan ellos, pues Sí. eso, el Ministerio de Economía, el Ministerio de no sé qué, el Ministerio de no sé cuántos. Ujú. Eh, y luego esto es lo más difícil o lo más claro, porque todas estas decisiones se basan en política de alguna manera. O sea, las económicas es mejorar el nivel económico del país, Ujú. pero cada uno tiene su forma de ver las cosas y mejorar el poder económico puede significar muchas cosas. Entonces, el tercer elemento de la tecnocracia es la ideología. Y entonces, para tener una democracia hay que elegir unos valores y Ujú. preferencias generales en base a las cuales vamos a actuar y vamos a tomar nuestras decisiones. Sí, liberalismo económico o socialismo Sí. o... O sea, a lo mejor no hay que llamarlo tan en unas cosas tan idearias, Sí, pero sino ver pues en qué dirección vamos, ¿no? Por en qué así decirlo. dirección vamos, en la mejora de. Bueno, entonces, bueno, aquí yo creo que es un gran problema y te quería preguntar también si tú crees que existe un dogma neutro para tener un ideario tecnócrata. Si tú crees que hay alguna máxima que sea neutra, de alguna manera, alguna ideología neutra que una tecnocracia deba adquirir. Yo creo que es que claro, yo como tal y como lo veo, al final la tecnocracia yo creo que lo que debería buscar son resultados, ¿no? Ujú. Más allá de. Entonces yo creo que se debería, una tecnocracia lo que debería, pues eso, se debería juzgar por los resultados que consigue, si acaso, más allá de. El tema es cómo cuantificas los resultados, Ese es ¿no? el problema, claro. Ese es el ¿Cuál es tu problema, métrica? ese es el problema principal. O sea, ¿cómo mides tú el bienestar de las personas? ¿Por la renta per cápita? Eso, que la gente sea rica implica que vivan bien, que sean felices, ¿cómo mides la felicidad de una persona? Yo creo que es muy complicado fijar una Sí. ideología y además teniendo en cuenta que cómo se eligen a los líderes, o sea, no se eligen los líderes O sea, en una claro, tecnocracia. eso es otro problema que, o sea, no se eligen en el sentido democrático. Quizás se proponen más que se eligen. ¿Cómo se elige el Nobel de la Paz? Pues se proponen unos cuantos, se vota, se eligen. Entonces sería algo más como eh, pues unos cuantos expertos ¿cómo se dice? Se nombran a sí mismos como posibles representantes Ujú. Se y presentan. se presentan y luego Sí. los expertos también le votan, entre los expertos. Es que lo veo complicado, claro. O sea, es difícil. O sea, mi manera de verlo como un objetivo, o sea, la ideología neutra, es desear la mejora del máximo número de personas posibles. O sea, quiero decir, empujar a los exámenes más bajos hacia los más arriba. O sea, intentar invertir la pirámide pues si Sí, clase media, clase alta, pues intentar que sea una pirámide inversa. Para mí sería un objetivo de la tecnocracia. claro. Sí, pero claro, yo entiendo que
el objetivo principal ahora mismo de los partidos políticos que se presentan a las elecciones en nuestro sistema, o sea, me gustaría pensar que es el mismo, ¿no? Y que que la mayor cantidad de gente posible esté bien, y esté cómoda y viva tranquila y sea feliz. Sí, o sea, en el espíritu puede ser el mismo, pero en la práctica hay Claro, muchas políticas que no llevan ese camino. claro. Entonces, bueno, esto así como idea. Mm. Eh, Otra cosa curiosa de la tecnocracia es que casi llega a la realidad en Estados Unidos, ni más ni En menos, Estados Unidos. porque después del crack del 29, no sé, bueno, un ideólogo llamado Howard Scott, en el 34, Mm. empezó a hablar de una sociedad utópica que él llamaba el tecnato, y esta sociedad sonaba muy bien, claro, después del crack del 29, pues Claro. cualquier cosa sonaba bien, pero es que Cualquier encima cosa que plantearas. este tipo decía que era una sociedad sin dinero, o sea, no, en esa sociedad no haría falta el dinero, Mm. 16 horas laborables a la semana y edad de jubilación de 45. O Ostras. sea, claro, una utopía de pelotas. Sí, sí, sí. Y lo curioso es que este tío consiguió medio millón de personas de votos. O En sea, Estados Unidos en el 30 en el en 34. el 34. Claro, lo que pasa es que pues, en aquella época, en el 34, no sé quién gobernaría, me imagino que Rupert, conseguiría la esta y después de la Segunda Guerra Mundial o cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a calentar las cosas, pues nadie estaba para hablar De chorradas, de ¿no? chorradas, sí. Sí, 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 totalmente. Eh, A ver, pero yo siempre he pensado qué pasaría si el dinero no se hubiese inventado nunca. pues que Me estoy saliendo un poco del tema, pero me parece sí, me seríamos parece un melón, de hecho. una sociedad de trueques, ¿no? Porque O ni siquiera. yo creo que seguiría habiendo como esa, o sea, la posesión se inventó antes del dinero Ujú. y el dinero es solo una equivalente de la posesión. Bueno, O depende. A sea, ver, es que en los modelos comunistas puros, no existe la posesión, sí, no existe la propiedad. claro, tampoco existe. O sea, no. O sea, tú tienes algo, pero no lo tienes. O sea, no es tuyo. Lo utilizas, tienes el usufructo, por así decirlo, pero no es tuyo. Mm, Que al fin y al cabo es lo que te interesa, ¿no? O sea, a ti. Yo preferiría que me regalaran una casa y tener que devolverla cuando me muera a tener que comprar una casa. ¿Me entiendes? No sé si me estoy sí, sí, explicando. sí. Pero bueno, que eso da para otro melón, no sé, porque además Sí, creo es un que menor interesante, sí. nos estamos desviando Bueno, al final, una de las mayores críticas de la tecnocracia es que, como has dicho tú, las personas se eligen un poco a dedo sí. y eso supone que hay un gran peligro de corrupción en una tecnocracia. O sea, Roza la dictadura, incluso, podríamos decir. Más allá de sí, que los tres poderes no están concentrados en una sola persona. pero, o sea, sí, otra cosa es la legitimidad del gobierno de tecnócrata. Claro. Quién lo elige? ¿Cómo se elige? Si el pueblo no lo quiere, ¿por qué habría de aceptarlo? Mm. Y también, pues otro problema es como he dicho, al final el gobierno tecnócrata se basa en resultados, pero esos resultados no miden la felicidad de la gente, sobre todo de la gente pues más apartada de las ciudades. O sea, quiero decir, a un granjero que le diga que lo que le viene bien es hacer esto y aquello, pues a lo mejor lo está haciendo una putada y a lo mejor su día a día Claro. es un infierno. A la larga, a lo mejor gana más dinero, pues sí, a lo mejor, pero no es todo Pero a lo mejor eso, no es su objetivo, no es el objetivo. A lo mejor el claro. objetivo granjero es llevar una vida tranquila, jubilarse a su edad y vivir tranquilamente. Y ya está, y no necesita ser millonario. Bueno, eso también lo dejo, o sea, quiero decir que estas cosas son Sí, cosas no. abiertas, no hay una conclusión Por eso definitiva. digo que es que hay tantos casos como personas en un país. Y luego otro problema, bueno, yo lo que pensaba empezando este melón es que al final vivimos en la era del dato, la Ujú. era del gobierno del dato, y bueno, cogemos datos de 1.000 millones de cosas, y al final esto es muy bueno para hacer una tecnocracia, porque al final todo se mide, todo se calcula, y eso quiere decir que más o menos todo se puede llevar a la estadística. Sí. Y ahora es el momento en el que de verdad se puede gobernar con estadística. Ujú. Pero claro, eso también, estadística, uno de los inventos nuevos de la estadística es la inteligencia artificial. Ujú. Entonces, ¿podríamos tener un gobierno tecnócrata basado únicamente en inteligencia artificial? ChatGPT, Sí, que ChatGPT, un chat y un chat. nos gobernase. A ver, por poder. Y Ya sabes que yo soy muy crítico con la clase política. Yo pienso sinceramente que ChatGPT lo haría mejor que los políticos que tenemos ahora. O sea,
¿Qué implicaciones morales tendría eso? O sea, porque quiero decir, estaría tomando decisiones en base a lo óptimo, pero a lo mejor lo óptimo es, pues eso, quiero decir, para el global de España, a lo mejor lo óptimo es que un 5% de las personas sean esclavos, porque eso quiere decir que el 95% de la Claro, gente vive mucho mejor. habría que poner unas normas morales Sí, pero claro, que al fin y al cabo van a venir de una persona, no van a venir de otro claro, ChatGPT que las impongan. claro. Siempre por encima de cualquier máquina de gol va a estar el ser humano Como y oráculo, pero claro, pero como está el ser humano de oráculo, acaba siendo, no es un gobierno de inteligencia artificial, sino que es un gobierno humano. claro, Entonces, bueno, esto es un poco también es complicado. distópico, pero bueno, Mm, podría llegar a pasar en una tecnocracia. sí. Entonces, ya que hemos expuesto todo lo que teníamos que poner, porque te da una buena chapa, eh, aquí te pregunto directamente, ¿qué crees que es mejor? Yo creo sinceramente que para empezar, para presentarte unas elecciones tienes que tener formación. Yo creo, igual esto suena muy mal y tal, y va en contra de los principios democráticos que has dicho antes, pero yo creo que no puede ser que haya un ministro de Economía que sea médico, que haya un ministro de Sanidad que sea registrador de la propiedad, que haya un ministro de Defensa que sea filósofo. O sea, yo en ese aspecto estoy de acuerdo con la tecnocracia. Yo creo que si tú quieres ser ministro de Defensa, por ejemplo, tienes que ser militar o tienes que tener una formación militar, tienes que saber de lo que estás legislando, ¿no? O sea, tú al principio has hecho una comparación que me parece muy acertada, que es que al final el país es una especie de empresa, ¿no? Sí, Es como una empresa. ¿Tú pondrías en el departamento de contabilidad de una empresa a un médico. a un médico? Pues, Y te estoy diciendo a un médico, no te estoy diciendo a una persona que no tenga. sin un A mí no se me iletrado. ocurriría, vamos, si yo tuviera una empresa no pondría un médico en el departamento de contabilidad o no pondría un contable a operar. Pues no tienes una empresa. Claro, efectivamente. Pero me entiendes, ¿no? O sea, no Sí, sí, pondría sí, sí. a un contable a operar a corazón abierto en un hospital. Pues yo lo mismo, porque claro, luego se escudan en, no, es que tenemos un montón de consejeros y tal, y asesores. Entonces que gobiernan los consejeros y los asesores, no gobiernan ellos. Claro, ¿para qué estáis entonces? Claro. ¿Cuál es vuestro papel? Y otra parte de la tecnocracia, que creo que también es positiva, es que en ese sentido se reduce mucho el número de personas de un ministerio o de un... O sea, Mm, los que toman las decisiones son 10 claro. y ya está. Pueden ir cambiando un poco o lo que sea, pero son 10. Ujú. Y ya no hay más gente que tenga que pensar. El resto son burócratas. O sea, Sí, y en gente principio el que número... escribe, gente Eso es, que administra. que administra y punto. No, no hay que pensar. Bueno, la frase está no, la pregunta está de qué es mejor en el trabajo que os he mencionado. Ujú. Me gusta la analogía que hace. Bueno, esto creo que viene de más antes, de otro trabajo. Sí. Y preguntaba, para la misma pregunta, la reformulaban en otro contexto. El contexto es, si ahora mismo el ser humano pudiese llegar a Marte y pudiésemos colonizar Marte, Ujú. ¿qué sistema elegiríamos de gobierno? Una democracia para Marte o una tecnocracia para Marte. Ten en cuenta que en principio debería ser un sistema de gobierno independiente De la del Tierra. terrícola. Sí. Es una buena pregunta. Es que yo creo que tanto democracia como tecnocracia, a mí me da la sensación de que podrían las dos funcionar. O sea, la democracia yo creo que se ha demostrado en el sistema terrícola, es Sí. decir, que ha funcionado durante mucho tiempo, pero yo creo que es un sistema que ya está viciado, ¿no? Que está resabiado como los toros. Claro, es que 2500 años ha dado para muchas trampas. Claro. Entonces yo creo que más allá de elegir, yo elegiría personalmente, creo que tiene más de tecnocracia que de democracia lo que yo elegiría. Pero es verdad que sería una mezcla, porque yo creo que sigue habiendo una necesidad de que la gente vote. O sea, Partícipes, sí. la gente tiene que participar. Porque si no, Pero, por tiene ejemplo, muchísimas probabilidades de llegar a convertirse en una dictadura o en hay un sistema muy corrupto. otras maneras de participar que no sean necesariamente... o sea, hay consultas populares, por ejemplo. Hay... Es que es lo que digo yo. O sea, yo creo que tendría que haber más participación, más allá de voy cada 4 años a una urna y meto un mm, papelito y ya está. sí. O sea, por ejemplo, otra cosa que se podría hacer sería la democracia directa, cambiar España a una democracia directa. Ujú, Eso también sería más participación, claro. pero claro, eso tiene la parte mala de la democracia también. Ujú. Sí, pero lo puedes mezclar con una tecnocracia en ese sentido, ¿no?
Sí, yo también pienso que el gobierno, para mí, óptimo, estaría más cerca de la tecnocracia que de la democracia. Sí. Pero sí que habría que tener una serie de... Más que consulta popular, de alguna manera, mecanismos de veto en la tecnocracia, porque sí que es verdad que al final, aunque sean expertos y sea doctorado y que tenga 20 años de experiencia en lo que sea, Mm, cuando ves el dinero te puede llegar a corromper. claro. Entonces, creo que habría que tener una especie de balance en el que se puede echar a la gente, sea una posibilidad, si hay una votación que se pueda echar a la gente, Ujú, pero que sea más de una tecnocracia. Y mm. bueno, por ejemplo, una de las cosas que creo yo que afectaría, que sería un cambio positivo, incluso para la democracia, es que los gobernantes ganasen menos. Por Porque, supuesto, porque me parece una barbaridad que un político, y más como trabajan, o sea, que gane 10.000 euros al mes un diputado, me sí, parece una auténtica barbaridad. y que, claro, tienen que vivir bien, pero que el trabajo sea más bien como algo por voluntad, por espíritu. No lo hago por ganar, por llenarme los bolsillos y conocer gente, que es lo que hace Mm, mucha gente. sí. Entonces, bueno, otra pregunta que te lanzo. ¿Tú qué crees que es mejor? ¿Que gobiernen expertos que de cara a la democracia no tienen legitimidad porque nadie les ha votado? Ujú. ¿O que las decisiones se tomen en base a ciudadanos e información? A ver, En una lectura muy un poco sí. superflua del tema, A ¿qué ver, crees que es eso mejor? yo creo que también es un problema grave que, a ver, entiendo que todo el mundo tiene que tener derecho a voto, pero yo siempre he pensado que el derecho a voto también, o sea, también conlleva una responsabilidad, ¿no? Igual que tú tienes derecho a Sí. circular por las carreteras, ¿no? Pero no puedo, yo no puedo llegar y coger un coche porque me dé la gana sin tener ni puñetera idea de conducir y meterme en una carretera. No sé si me Ujú. explico. Sí, sí. Pues me parece que con el voto ocurre un poco lo mismo. No puede ser que una persona vaya a votar sin tener ni puñetera idea de lo que está votando. Simplemente que esto se dan casos ahí así, de gente Sí, que dice, sí. no es que mis padres me han dicho que vote a no sé quién. Tienes derecho, pero también tienes obligaciones por tener ese derecho. Claro. Sí, yo también estoy de acuerdo con Y eso. yo creo que el voto tendría que estar, el derecho a voto tendría que estar supeditado, por así decirlo, a una especie de, pues de formación mínima. O sea, no te Sí. estoy diciendo que necesites tener dos carreras y un máster para votar, pero, Una ¿sabes? criba, sí. Una criba Una, sí, inicial suave, aunque no hace falta que sea muy fuerte. Pero claro, viendo que no hay ninguna criba, aquí yo diría que preferiría que gobernasen por supuesto. expertos. Es que esa era, por ahí es por donde iba mi reflexión, que teniendo en cuenta que eso no se hace ni tiene pinta que se vaya a hacer, pues es más, a mí me parece más, menos perjudicial, ya no digo beneficioso, digo menos perjudicial para el país que gobierne un grupo de expertos en ese sentido. Pero sí que creo y recalco que tiene que haber unos principios democráticos que no se pueden eliminar, Y yo creo que esto, que se tienen que mantener. o sea, también pienso mucho que estos principios democráticos que también queremos mantener, de verdad es porque desde pequeños se nos han inculcado, o sea, se nos han metido a sangre que la democracia es buena, que la democracia es buena, que la democracia es buena. Y que si no fuese por eso, estaríamos dispuestos también a dejar de lado un poco Sí, parte de estos principios. sí. A ver, yo creo que la democracia es buena, pero o sea, ya es una democracia que está completamente podrida. O sea, y uno de los problemas que no sé si los vas a comentar en algún momento es el tema de los partidos políticos y de cómo funcionan los partidos políticos. No, no me digo a meter en casos tan concretos, Pues ¿no? bajo mi punto de vista, el mayor problema que tiene la democracia son los partidos políticos. Porque son máquinas, literalmente máquinas de hacer gente mediocre. Gente trepas, pelotas. Sí, Porque sí. al fin y al cabo es como se asciende en un partido político. Tú no asciendes por tus méritos, por lo bueno que eres, por lo gran político. Asciendes porque le haces la pelota a este, porque dices lo que no sé quién quiere escuchar, no sé qué. Y termina siendo, pues, presidente de la Comunidad de Madrid, por decir a alguien. Así que se te ha ocurrido Se sin... me ha ocurrido. Sí, o sea, realmente yo diría que a día de hoy ninguno de los grandes cabezas que hay son como tales pensadores. O sea, Son muy buenos oradores. sí, Te lo puedo comprar. Bueno, Feijóo no me parece un muy buen orador, la verdad. Pero, por ejemplo, Rufián me parece un orador espectacular. sí, sí, sí. O sea, que en general somos los oradores todos. Sí. Pero es Y para lo que se forman. No sé si me explico. Para expresar muy bien sus ideas. Pero las ideas, el fondo,
Sí, Me parece todo gilipolleces muchas veces las cosas que dicen. sí, sí. O sea, son muy buenos jugadores, pero no tienen trasfondo. O sea, dentro de. Claro. O sea, son como actores. Lo que son actores. Sí, un cómico, ¿no? Un cómico que se sube y cuenta chistes, pues me parece. Sí, es que dista muy poco el Congreso de los Diputados y el Senado dista muy poco de un circo, bajo mi punto de vista. De gente que sale a dar espectáculo y a entretener, ahora mismo. Sí, sí, sí. Yo es como lo veo así. Y pienso que el 99% de la culpa la tienen los partidos políticos y el sistema de partidos políticos que hay en este país, y yo imagino que pasará En casi todo, sí. en casi todos. Y bueno, ya tenía otra pregunta, pero bueno, esa la voy a saltar. Te voy a preguntar también, y esto, bueno, todas estas preguntas que estoy haciendo también son para que reflexione la gente en su Y que casa. pongan por comentarios Esto es. ahí la gente lo que piensa. Pero basándonos en cosas resultistas, Ujú. te voy a preguntar que qué modelo ofrece mejores resultados, si la tecnocracia autoritaria de China o la democracia directa de Suiza. Si nos basásemos en cosas A ver, resultistas, si lo miras desde un punto de vista de qué país es más poderoso, yo creo que China gana, ¿no? claro, también China es como Europa entera de grande casi, o sea que. Claro. Pero Suiza también es económicamente Suiza muy tiene mucho fuerte, dinero. pero a lo mejor tampoco se basa en la democracia, sino que son un paraíso fiscal. Entonces, bueno, Es o complicado, sea, sí. quiero decir, esto es una reflexión, cada uno se presente sus ideas. Ujú. Y bueno, ya no solo resultados, también te iba a preguntar, ¿tú crees que entre ciudadanos, qué país tiene mejor o menos tensiones entre ciudadanos políticas? O sea, pero Si. esto es un dato que tienes, que No, me no, vas a no, esto es revelar. también social. O sea, esta es mi última pregunta. Y si crees que en alguna de las dos casos, o bueno, es que entre España y, por ejemplo, China, yo creo saber que en China hay menos tensión, pero no Mm. sé cómo es en Suiza, realmente no sé, o cómo cambiaría estas tensiones si es una democracia directa, porque claro, no hay nada o sea, no hay ningún elemento como es, son los políticos que tensen La la situación, que situación. crispen. Entonces tú votas y si tu vecino vota lo contrario en esto, a lo mejor vota lo mismo en otro y ya está. Y no pasa nada. No pasa nada. Entonces a lo mejor esto también de la representativa es lo que tensa. Sí. No lo sé cómo está la cosa en Suiza, la verdad. También depende de cómo lo. Es que sí, yo creo que sí, porque al agrupar. Porque claro, tú en Suiza probablemente haya referéndum para votar algo en relación a pensiones, otra cosa en relación a la vivienda, Sí. otra cosa en relación a, yo qué sé, lo que sé. Las redes sociales, por ejemplo, que ahora también es un tema que Mm. está muy candente. Entonces, como separas en muchos bloques chiquititos todas las decisiones que se toman, yo creo que la polarización es mucho menor. Yo también lo Sin pienso. embargo, aquí tenemos cosas de derechas y cosas de izquierdas. Piensas una cosa, eres de derechas. Piensas otra cosa, eres de izquierdas. Se dan casos incluso de gente que económicamente a lo mejor es más de derechas y luego socialmente es más de izquierdas, y dependiendo de lo que estés hablando, te pueden llamar facha, te pueden llamar rojo. Sí. Simplemente porque, claro, como es un grupo de ideas de izquierdas, un grupo de ideas de derechas, pues ya, con que pienses una de las ideas de ese bloque grande, ya se te etiqueta ahí. No, incluso al contrario, o sea, aunque tú realmente en un marco teórico sin sociedad, tú fueses, como dices tú, socialmente de izquierdas, económicamente de derechas, Mm, el hecho de que tú pertenezcas o te acabes identificando con una tribu que sea la de izquierdas o la de derechas, claro, es también lleva tus pensamientos hacia ser más cercanos a lo que dice esa gente. claro. Es muy difícil ser, pues eso. eh, Completamente de izquierdas o completamente de derechas. sí, no, yo iba a decir, en España es muy difícil ser de izquierdas en esto, de derechas en aquello, liberal en esto, social en aquello. O sea, la mayoría de Bueno, gente intenta ser al menos casi todo más social, casi todo más liberal, casi todo más. sí, pero por ejemplo, una persona que es económicamente puede ser liberal, ¿vale? Y decir, no, es que yo, mira, de mayor lo que quiero hacer es dedicarme a comprar pisos y venderlos y tal, no sé qué, no sé cuánto. Ujú. Y quiere, pues eso, que la propiedad privada, libre comercio, todas las historias estas del liberalismo económico. Pero luego, desde el punto de vista cultural, dice, joder, pues a mí estoy en contra de la tauromaquia, porque no me parece correcto tal. No soy cristiano o no estoy en contra de la homosexualidad, ¿no? Que también es una cosa que la homosexualidad o la comunidad LGTBI es de izquierdas. Ujú. Pero yo, o sea, yo personalmente conozco a gays de De derecha. derechas, que sería un poco el caso contrario, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Eres gay ya eres de izquierdas?
no puede ser de derecha. Pero si es de derecha no puede ser gay. Eso es a lo que me refiero. Que, o sea, ya no tiene que ser solo en decisiones o en temas estructurales o principales de cada una de las ideologías, sino en detalles de este estilo. De un gay de izquierdas o alguien que sea un inmigrante, que esto también se da muchos casos ahora, un inmigrante que vota Vox. Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas yo creo que sí que se dan con bastante frecuencia. Y por eso digo que cuando tú tienes un sistema como el suizo en el que se toman decisiones a un nivel más bajo, pues esa polarización es más complicada que se dé, ¿no? Porque Yo tienes, también das estoy de la, acuerdo. O sea, la posibilidad a la gente de que sí. decida de verdad al detalle lo que piensa en cada uno de los temas que Lo se que no sé, debaten. por ejemplo, en Suiza, que me imagino que sí lo sabrá, o sea, la imagen del político, Ujú. o ya no como tal político, porque a lo mejor no tienen, bueno, a ver, no tendrán, pero no tiene como tal una representación y son muchos como en España, Sí. sino que es algo más, pero ¿qué clase, o sea, si un político lleva a cabo todo su ideario o intenta llevar a cabo todo su ideario, Ujú. o cómo funciona exactamente, qué es lo que intentan vender los políticos en Suiza? Eso me genera curiosidad, la verdad. Yo imagino que será, no lo sé. Entiendo que yo, vamos, yo como veo la política es tú tienes tus ideas, que mientras que sean respetables y sean factibles y no sean populistas, me parece que todas las ideas son válidas, tanto las de derecha como las de izquierda. Y luego imagino que cada uno debatirá y las expondrá y dirá, oye, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer en este tema es esto, por esta razón y esta razón. Y vendrá el adversario político y dirá lo contrario. Y ya está, y la gente votará y se decidirá. O sea, tú crees que más un debate sobre el tema Claro. que... O incluso llegar a acuerdos, que es para lo que se les paga a los políticos en realidad, ¿no? Para que acuerden, para que hablen entre ellos y se pongan de acuerdo y hagan lo mejor para el país, no lo mejor para cada uno de los partidos políticos a los que representan. Yo entiendo que una democracia buena tendría que ser así, una democracia sana. Y la nuestra, pues, yo personalmente yo creo que la nuestra, pues, está terminal, básicamente. Hmm. Es como lo veo yo. Y Suiza, pues igual por eso va mejor Suiza que España, ¿no? En muchos sentidos. También es verdad que Suiza es un país un poco Claro, complicado porque sí, es sí, muy un país peculiar. distinto. Pero bueno. Sí, bueno, aquí, a ver, igual proponemos cosas al aire, no vamos a cambiar nada, pero creo que No, es una reflexión interesante el pensar si estos problemas sociales que estamos viendo de política, si son cosas sociales o son cosas estructurales, sí. y bueno, que cada uno tome su propia decisión. Yo sinceramente apoyaría un cambio más hacia cercana a la tecnocracia, Ujú. la verdad. Y bueno, pero también apoyaría un cambio más hacia la democracia directa. Sí. O al menos O una mezcla a entre la las mixta, dos. sí, no sé cómo la he llamado antes, la participativa. La participativa. Mm. Sí. O una tecnocracia en la que la gente tenga derecho a. Yo creo que sería lo ideal, ¿no? Que tengas que tener una formación para ejercer tu papel dentro del gobierno, que eso es ahora mismo es algo que no se da. Y ya está. Y que luego la gente pueda votar y que pueda participar de verdad en las decisiones que se tomen. O sea, tú quieres una democracia tecnócrata, por así decirlo, que los representantes Sí, sean una mezcla. expertos. Yo siempre he pensado que la virtud está en el término medio, ¿no? Y que no hay que irse ni para un lado ni para otro. Igual que lo pienso en temas políticos más, pues eso, de derechas o izquierdas. Pues ni al extremo a la derecha ni al extremo a la izquierda. Tienes que estar un poco en el punto medio. Y yo creo que esto también se podría aplicar a este tipo de O elecciones. sea, Pero bueno, la virtud de estar en el centro también es una narrativa un poco que se puede montar fácilmente. sí, bueno. Pero, o sea, según qué Pero a ejemplos. lo que me refiero es que irse a los extremos siempre me parece un error y una mala idea. No, se pueden escuchar, pero bueno, igual, lo que hemos dicho antes, a lo mejor esta idea de un extremo es muy buena y esta idea de este otro extremo es muy buena. Y Claro, a mí lo que parece una mala idea es que tu ideario sea totalmente, tengas que votar por el ideario que más se acerca a tu ideario. Y eso no me gusta, o sea, que tengas que votar el partido que más se acerca a ti, en vez de tomar tus propias decisiones o tomar todas las decisiones sin contar ningún partido, ujú, que es la de la democracia directa, me parece un error y me parece que es lo que hace también que nos polaricemos y nos haya esta crispación. sí, totalmente. Pero bueno, llevamos ya un rato bastante largo, o sea, este me lo va a quedar largo, Bueno, pero luego acortamos en el mío, que el mío se va a poder. espero que interesante al menos. Sí, yo creo que sí. Y eso, la gente, a mí lo que me interesa también es que la gente nos Eso que comente. nos comente, porque Sí, hay comentarios, la gente comenta, pero yo creo que hay más gente que nos escucha que no comenta nada, que está ahí.
Participa que no pasa nada, que luego decimos. Que luego quiere Luego democracia y mira. hay que disfrutar lo votado. Bueno, hacemos una paradita y volvemos. Bueno, y estamos de vuelta ya con el segundo melón. Prometo que, sobre todo esto para la gente que lo esté escuchando, que va a ser más, no va a ser tan sesudo. Hoy el melón que quiero plantear más como una conversación contigo, que contemos experiencias que hemos tenido. Además, yo sé que en el tema que voy a abrir tienes especial experiencia y sabes bastante de lo que voy a comentar. Así que, bueno, Suena enigmático. suena enigmático, luego va a sonar gilipollas y ya lo vas a ver. Ya. Voy a hablar del tema de viajar, de los viajes, pero no viajes de estos de turismo, de voy a un sitio y lo conozco una semanita con mis colegones y luego me vuelvo y ya está, me traigo un imán. Estoy hablando de viajes de los que se suele decir que son más enriquecedores, ¿no? Más de viajar e ir a, irse a vivir a otro país o ir a visitarlo o, ¿sabes? O sea, conocer, y como meterse dentro de la cultura de un país y meterse bien. Entonces, digo que Álvaro conoce bien este tema porque Álvaro pues, ha vivido en dos países, En tres. bueno, en tres, Bueno, dos fuera, sí. En tres contra Suecia, España. Suecia 2 años y 3 años en Alemania. Eso es. Y además has estado, también te ibas, cuando era más pequeño, te ibas a Irlanda de intercambio, cosas de esas, La ¿no? verdad, eso ya decía. Se te había olvidado. Pues a mí eso me parece, fíjate, lo más interesante, pero bueno. El tema es que a mí este melón se me ocurrió porque he estado esta semana viajando por trabajo. Entonces me mandaron ahí a Austria, hacía mucho frío y pues en el hotel tenía tiempo libre. Y pues me ponía a pensar. Y no sé, es como que yo cuando viajo solo no termino de, o sea, no me termina de gustar, no termino de pasarlo bien. Yo Me afecta mucho más la soledad, me afecta mucho más el cambio de cultura, me cuesta mucho más enfrentarme a las cosas. Aquí, por ejemplo, me tengo que enfrentar a ir a hacer una gestión a algún sitio oficial, pues bueno, lo hago, punto. Sin embargo, si lo tengo que hacer en un sitio fuera de mi país y de mi entorno, me cuesta mucho más, me genera mucha ansiedad, me genera mucha incomodidad. Sí, o sea, lo entiendo, porque al final no estás acostumbrado, pero Claro, yo lo que me doy cuenta es que disfruto más los viajes cuando, o sea, comparto mi felicidad o con alguien. Eso no es lo totalmente. mismo, pero es parecido también, que Sí, sí, sí. ese feedback positivo de yo te digo que estoy contento y tú me dices que estás contento y los dos estamos cada vez más contentos, Ujú. eso me afecta mucho a la visión que tengo Pero te afecta positivamente, positivamente. claro. Y negativamente cuando estoy solo, claro, Ujú. a Claro. cambio. Entonces me gustaría un poco que comentáramos nuestras experiencias, ¿vale? Un Ujú. poco así por encima resumidas y ya está. Si quieres empiezo yo Vale. y te comento, o sea, yo en realidad como tal tampoco he vivido mucho fuera. Estuve 3 meses en Reino Unido, en Inglaterra, y fue una experiencia, yo no sabría cómo definirla, la verdad. Recuerdo al principio, yo el principio lo definiría como traumático, incluso, Ujú. fíjate. O sea, yo en los primeros días que estuve allí lo pasé fatal. Encima llegué allí y me pues alquilé como una pequeña habitacioncilla y tal, que tenía su cocina y no sé qué, y llegué allí, estaba todo hecho un desastre, todo lleno de mierda, no había quien estuviera, la cama estaba rota y estaba como, o sea, tú te tumbabas y te ibas Te hacia un lado. hundías. Era un desastre, era un desastre. Y lo recuerdo muy traumático, porque los 5 primeros días ya tuve que hacer una mudanza a otro sitio. El sitio donde me quedaba estaba enfrente de un cementerio. Por las noches recuerdo perfectamente que había una luz en la puerta que parpadeaba y daba muy mal rollo. Yo era en Inglaterra, entonces estaba todos los días lloviendo, no sé. Como que lo tengo, al principio fue muy traumático, luego poco a poco me fui acostumbrando, pero nunca llegué a estar cómodo del todo. Nunca lo llegué a sentir como Sí, que, nunca fue tu casa. sí, nunca, ni siquiera en mi casa, sino como un sitio en el que yo me Sí, sí, sintiera a estable. salvo Sí, o estable. Era como que me quería ir, en realidad. sí. No quería estar allí. Y luego, bueno, pues también he hecho pues, viajes cortos de estos de trabajo por Europa. De, pues irme 3 o 4 días a un sitio porque tengo una reunión y tener que, Sí, vacaciones también, incluso hemos hecho juntos en sí, algún vacaciones. sitio. Pero bueno, las vacaciones es lo que te digo, no lo cuento tanto porque me parece otra cosa completamente diferente, porque vas acompañado, tienes ese feedback Sí, que dices tú en positivo, de me gusta, no sé qué, y lo compartes con alguien, que al final yo creo que también es muy, muy importante. Y eso, en realidad, o sea, yo tengo muy pocas experiencias viajando, pero ¿Y por eso quería compartirlo contigo, porque yo sé que tú tienes más y me interesa tú saber. crees que llegaste a asimilar la cultura inglesa? Porque, claro, la cultura inglesa para ti está más cerca que la cultura sueca para mí estaba, por ejemplo, Mm, porque yo no.
claro, que conocemos de Suecia y el IKEA y poco más. y poco más. Pero de los ingleses conocemos mucha música, muchas películas Mm, y de alguna manera también conocemos un poco su estilo de vida, sí, incluso por películas. pero era complicado sentirse parte de esa cultura, ¿no? Hacerla un poco tuya también, porque al final es muy diferente. Yo creo que en realidad España es muy diferente al resto de Europa. Entonces, nuestra cultura, o sea, adaptarnos a culturas del resto de Europa a nosotros nos resulta más complicado. España solo se parece, o sea, bueno, es muy distinto, pero es parecido a los países mediterráneos y punto. Ujú. Ya está, no. Y incluso, o sea, un poco a Italia diría yo, y, y ya está, ¿eh? En realidad, Sí, a porque Grecia también un Grecia, poco. pero sí, bueno, podría Chipre, no sé ser. si también seguramente también se parezca un poco. Sí, pero países más, sí, puede Y ser. sin contar pues la diferencia de ser musulmanes con Argelia, con Marruecos, Turquía, pues Mm. bueno, ese tipo Pero te de. refieres porque son culturas como más sociales, Eso es, más eso es. abiertas, más Sí, sí. que está todo el mundo con todo el Sí, mundo, en te la relacionas. calle y Sí, en Reino Unido no era muy así, era todo más frío, sí. frío, más separado, todo el mundo estaba separado, cada uno iba a su bola, no había conversaciones, intentabas hablar con alguien y te contestaban con monosílabos, cosas así. Yo, ya pues, volviendo a mi experiencia en Suecia, por Ujú, ejemplo, que yo estuve viviendo bueno, 2 años, pero un año de ellos fue el COVID, con lo cual parte de ello me lo pasé aquí en España. ujú. En Suecia tengo una experiencia extraña porque en las primeras 6 meses o así estuve viviendo en una residencia Sí. y me lo pasé muy bien Ujú. porque pues mucha fiesta y cosas así. Conocí a pocos suecos, la verdad. ¿Eran todos españoles en la residencia o había de todo No, un no poco? había de todo, de todo el mundo. De hecho, mi pasillo donde yo vivía, mi corredor lo llamábamos, que había Ujú. como un pasillo con muchas Con camas, habitaciones. muchas habitaciones y cada uno con su habitación y con su baño. Ujú. Pues mi corredor eran casi todos indios. Pues con ellos no hice mucha relación, también porque quizás yo fui un poco seco, no. Entonces, eso, mis primeras 6 meses de experiencia en Suecia fueron pues divertidos, pero más bien de fiesta. Entonces, más bien como un Erasmus. Ujú. Y luego el segundo año ya sí que tuve más relación con suecos. El problema es que el segundo año que estuve fue el COVID. Y claro, si los suecos no son muy abiertos, pues Con una enfermedad por medio. no se cerraban muy pronto los sitios. Ujú. Lo que pasa es que conocía gente que jugaba al baloncesto y con ellos tuve un poco más de trato Sí. de suecos. Entonces creo que lo que es la cultura sueca yo no la he asimilado. O sea, yo no. O sea, la he conocido. Ujú. Sé que hacen algunas cosas de las que hacen, algunas cosas que son típicas, cómo funciona la sociedad. ¿Probaste el Surströmming? Lo No, y no probé, lo trajiste también lo para que lo traje, probáramos. pero no lo he asimilado. Pero, por ejemplo, en los 3 años en Alemania, a pesar de que no he conocido tantísimos alemanes, Ujú. creo que sí he visto mucho cómo funciona Alemania. He estado pues, en muchos restaurantes con alemanes, o sea, quiero decir, a lo mejor no de intercambio de hablar, pero de observándolos, de viendo cómo funciona la sociedad, de cogiendo el metro, cogiendo el tren, cogiendo no sé qué, yendo a una ciudad, yendo a otra ciudad, Viendo cómo se cómo comportan se en comportan, diferentes situaciones. qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, también pensando en esas cosas. Ujú. Entonces, pues la verdad que con la cultura alemana, bueno, al menos la de Hamburgo, porque Alemania es un país grande y cambia mucho de una zona a otra, pero con la Ujú. cultura de Hamburgo sí que he llegado a interiorizar ciertas partes de la cultura que Ujú. me han gustado y que, bueno, pues eso, que están bien. Sí. Y el problema también es que pues es un país muy oscuro, es una zona muy oscura, llueve mucho Ujú. y eso para nosotros como madrileños es duro. Es duro, En sí. general es duro, pero si estás acostumbrado, pues es menos duro. Si estás acostumbrado a tener 200 y pico, 300 días de sol al año, pues Claro, es duro. es Y, difícil. y aparte, pues yo creo que los alemanes son más abiertos que los suecos, Ujú. pero sí que es verdad que también cuesta hacer relación con ellos. O Ujú. sea, que como amigos, amigos, o sea, puedes ser colega de un alemán, pero amigos es muy difícil ser amigo de un alemán, de verdad, de que te cuente sus problemas, de que. Son, Entonces, son reservas, pero eso es en general con todo el mundo, o porque eras extranjero, o no, con todo el mundo. O sea, entre ellos también podría pasa. haber llegado a ser así, pero, o sea, no por ser extranjero, no eran xenófobos ni nada así, sino que pues tienen sus cuatro amigos, que son sus amigos de verdad, y bueno, como a mí también me pasa aquí en España, pero yo creo que en España estoy más abierto en general a que si viene una persona de fuera, meterla en el grupo y que poco a poco se pueda hacer mi amigo y abrirme a él. Pero allí esos grupos son Más más compactos. cerrados, sí. Ujú. Pero bueno, bueno, conocí eso, no sé, en cuanto a. Sí que yo no he estado solo, por ejemplo, en Alemania, Ujú. pero En Suecia estuviste solo.
un un tiempo hasta tiempo. que me imagino que a las pocas semanas ya habrías hecho tu grupo Sí, sí. de gente y ya. Sí, pero vamos, en general también yo creo que ya no a dónde vas, pero es una Ujú, experiencia, la de estar solo, vivir un tiempo solo, es una experiencia también enriquecedora. La de vivir fuera de casa y un tiempo solo es una experiencia enriquecedora. ujú, Es que te cambia un poco la perspectiva de lo que es la vida en general. ujú. Luego te voy a preguntar al respecto a ver qué opinas. Yo tengo también daré yo también mi opinión acerca de eso que estás comentando, de que es una experiencia enriquecedora y tal. O sea, Pero culturalmente yo diría que Alemania es una experiencia muy enriquecedora para mí. Suecia fue una experiencia más viva, como más de vividor, más de sí, pues es un Erasmus, como un dices, Erasmus, ¿no? sí. Fue un Erasmus tardío, por así decirlo, Sí, porque para mí fue un máster, al final hice el máster, fueron 2 años, pero pero fue un Erasmus, sí. sobre todo el Y he primer hecho año. muchos amigos, por ejemplo, amigos más buenos tengo de Suecia que de Alemania, del Ujú. Erasmus. Pues bueno, distinto. Sí, son dos experiencias completamente Sí, diferentes, pero bueno, que también son pues eso, más vivencias y es más enriquecedor, ¿no? Que es lo que estamos hablando. A mí también me interesaba sobre el tema de Irlanda, porque lo de Irlanda cuando tú sí, te ibas éramos pequeños, estábamos en el instituto, sí. recuerdo, ¿no? No Tendría sé si 14, 15 años. esas me interesan más, porque ahí sí que, claro, no éramos tan mayores, no éramos tan adultos, A ver, y enfrentarte a este tipo de cosas me parece admirable, admirable, de hecho. a ver, para que la gente lo sepa, lo que estamos hablando es que yo, Sí. cuando tenía 14, 15 años, por ahí, pues, lo hice 2 años. Me fui a Irlanda de intercambio lingüístico ¿Cuánto tiempo ibas? Que no y recuerdo. era como un mes, no sé, día arriba, día abajo era un mes. Y Ujú, entonces lo que hacíamos era que íbamos a la casa de una familia irlandesa, nos acogía, estábamos allí pues 3, 4 semanas y luego pues desayunábamos con ellos y nos recogía un autobús luego que nos llevaba a un sitio donde hacíamos como escuela de inglés y ujú. ahí es donde pasábamos al día en una escuela y entre españoles, con profesores irlandeses, pero entre españoles. Y luego ya a las 6 o así te recoge otra vez el bus y te trae de vuelta a la casa, Y eso era cada persona, cada chaval con una con familia. cada chaval con una familia. Y en principio, pues la que te tocaba, no sé que fuese muy mala, que fuese un desastre y no te diese de comer algo, pues estabas allí todo el mes. Tenías que también apañártelas. Ujú. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, el día que antes de ir a Irlanda, me acuerdo de no dormir nada, de estar súper nervioso, a ver qué familia me tocaba. Pero malas sensaciones o era emoción. Emoción, pero tirando a nerviosismo malo. O sea, tirando a. O sea, Había más emociones negativas que positivas, ¿no? sí, Dices sí, tú. como miedo también. Emoción, pero con miedo. Sí. Y además, esto es curioso, una ruina que nos me pasó. Que claro, yo iba con mi hermano. El primer año iba con mi hermano y se me da la seguridad. Pues nos subimos al avión y en el avión él se sentaba al lado mía y o sea, nos sentamos juntos. Ujú. Pero, claro, esto hace 15 años casi, había overbooking. Y no entró tu hermano. Y no, nos sentamos juntos, o sea, Ah, nos sentamos juntos. sí. Pero llegó una azafata y le dijo, Manuel Fernández, bueno, he dicho el nombre de mi hermano, da igual. Bueno, no pasa nada. Sí, lo va a escuchar además. Sí. Y dijo, ven conmigo. Y le sacó del avión, porque había overbooking, había más gente que eran amigos nuestros que también iban y se habían quedado en tierra por el overbooking, no habían entrado siquiera. Ujú, Y él había sido el primero de los dos en el asiento en entrar. Y como ya había gente, para no dejar que fue una chica sola, ujú. le sacaron a él del avión y me dejaron solo, me sentaron con una chica por ahí Sí. y, y volé solo, llegué a Irlanda solo y ¿Y luego qué pasó con ellos? ¿Se fueron más tarde? sí, fueron yo qué sé, 6 horas más tarde, 8 horas más tarde y le dieron, no sé, un pastón luego también de esto del ¿Ves? Pero a COVID. mí esas cosas me parecen, es lo que me genera ansiedad de viajar solo, o viajar en estas situaciones, que te pasa algo de eso Sí, sí. y te encuentras solo en un país que no conoces, porque en aquella época no Claro, hablábamos inglés eso era la ida. O a sea, la eso, ida. eso pasó en Madrid, O sea, pasó yendo de Madrid Irlanda, a claro. Irlanda. Y A mí- llegas allí y ¿qué haces en llegué, Irlanda? Sí. a ver, había guías con nosotros, había monitores, Mm. no estábamos solos. Ah, Pero claro, yo, o sea, al final, pues solo. fui con Fontecha, que tú lo conoces, Sí. pues fui con Fontecha, que tampoco tiene tanta relación con él, y Ujú. ese fue mi apoyo, para no decir que estaba solo, pero claro, Claro. prácticamente de ir con mi hermano, mi primo que también iba, y algún amigo más, a ir con una persona que no conocía tanto y Ujú. estar casi solo Que en lo un país. conocías de que sabías que vivía por donde vivimos nosotros y ya No de está. baloncesto, Ah, de baloncesto también, pero no, claro. nunca jugó conmigo. Ujú. Entonces eso. Lo que sí hay que decir, por ejemplo, es que yo creo que esa experiencia tan joven me ha quitado mucho el miedo a viajar. O sea, yo he estado en, Sí. en bastantes países y tampoco, a ver,
pues según si fuese a Palestina, si fueras a Palestina, Claro, no es lo entonces mismo que... no, pero en un país medianamente racional o medianamente no en guerra, Ujú. no me da miedo tampoco ir, no sé que más o menos me voy a apañar, hablo español, hablo inglés, pues bueno, de alguna manera Siempre me... hay alguien que habla algún idioma. Sí. Inglés seguro. Y si no hay alguna tecnología, pues si vas a un país, pues que te lo traduzca, te lo descargas con el móvil, de que te haga una traducción, le haces la foto y te... Sí, y ya está. Entonces no, pero bueno. Y la experiencia de Irlanda, que me he desviado mucho, estoy hablando mucho hoy. No, 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 me interesa. Es que por eso decía es El- que tú tienes más experiencia que yo en esto, entonces me parece que lo que puedas decir siempre va a aportar. yo creo que la experiencia esta de intercambio lingüístico, las partes buenas que tuvieron, que gané, son las... Ahora aprendí inglés, obviamente. Las soft skills, como la de, pues que me dé miedo viajar, Sí. que pues organizarme, cosas así. Pero lo que es el hablar inglés mejoré. Pero lo que es el conocer la familia, el estar allí, como que eso es algo que para, a lo mejor para la gente que no lo ha hecho tiene mucho glamour. Pues Ujú. eso, sin más. Si hubiese ido a un hotel, por ejemplo, y no hubiese estado con la familia, hubiese hablado menos inglés, pero tampoco hubiese sido una... Una diferencia muy grande, ¿no? Muy, no. Y cosas así, o sea, Ujú. que para mí, bueno, y conocer la zona y eso, pues sí que he conocido. O sea, quiero decir que el viaje, lo que es viajar, está bien, aprendí inglés, pero la parte de estar en una familia no creo que valga la pena, no sé cuánto costará. A lo mejor Ujú. es más barato estar en una familia que estar en un Probablemente hotel. sí. Pero si fuese algún, pues yo qué sé, que alquilan un hostal y O una residencia de estudiantes nos o... tienen a 60 en una residencia de estudiantes ahí en Literas o lo que sea, pues si es más barato, casi que. Y seguro que luego te lo pasas mejor porque estás con los amigos y haces el tonto. Claro, que Pero eso bueno, siempre es importante. Ujú. pero bueno, eso. Está bien, o sea, me parece muy interesante, porque yo esa experiencia no la viví precisamente porque a mí me daba pavor de pequeño. O sea, cuando yo tenía eso, 13 14 15 años, mis padres siempre me decían, no te vamos a mandar a tal, a un intercambio, no sé qué. Primero, ¿sabes esto que se hacía que venía alguien de fuera y luego Sí, sí. ibas tú al revés? Y a mí me daba pánico. Yo decía, y me pasaba incluso con los campamentos de verano. Yo te iba a preguntar que si habías ido a un campamento de verano. Te lo iba a preguntar justo. Nunca. Nunca he ido a lo más cercano al campamento sé que he estado, ha sido aquí en los colegios en Sí. verano, porque mis padres tenían Mejor. que trabajar y me dejaban ahí. Pero eso no es nada, porque estás literalmente a 10 minutos de tu casa y estás con tus amigos de... Sí, y aparte que es como ir al colegio, porque te dejan por la mañana y te Sí, recogen a y haces mediodía. ahí, me acuerdo que hacíamos semáforos con LEDs y con bombillitas y no sé qué, y jugábamos al fútbol y comíamos en el comedor y ya está, y no hacían nada más. Entonces eso era como ir al colegio en verano. Yo creo que también, por ejemplo, lo del campamento es una cosa que una vez tienes una experiencia, a lo mejor el primer día lo pasas mal, pero una vez tienes una experiencia, yo creo que sí es divertido. O sea, Sí, sí, seguro. Si yo ahora que lo miro a todo lo pasado, por así decirlo, a veces me arrepiento digo, de no ser. Yo siempre he sido muy cobarde y lo sigo siendo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora la edad pues me da como ese. Un poco ese de decir, venga, sí, el pozo, sí, me abstraigo de todo esto y tiro para adelante porque lo tengo que hacer. Pero cuando era pequeño yo decía, "Ay, no voy a ir yo, ¿qué cojones voy a ir yo?". o sea, que tú tenías bloqueo mental Me de... daba pánico, sí, era pues como el que tiene miedo a las alturas. El que, el que, el que tiene miedo a las alturas, Perfecto. pues no se sube a un rascacielos. Pues yo tenía miedo a eso y pues no me subía a un avión, no cogía un autobús y me iba a un campamento de verano, no se lo pedía a mis padres que me llevaran, ¿sabes? No lo he hecho nunca y no sé si me arrepiento, pero es verdad que ahora a todo lo pasado y después de las experiencias, que tampoco han sido muchas, que he tenido, pues me digo, pues igual me lo habría pasado. Sí, yo creo que te lo Pero hubiese nada. pasado bien. Pero también es verdad que hay gente que yo he visto, incluso por cosas que son... Yo también he estado de campamentos y que son cosas que a lo mejor estás a 300 kilómetros de Arganda, 200 kilómetros de Arganda, Ujú. que no están muy lejos. Yo he Sí, visto gente que, pues con bloqueo mental de decir, me quiero ir a casa, me quiero ir a casa, y que ese bloqueo mental no le permitía decir, vale, estoy con amigos y voy a disfrutarlo. O sea, sí, claro. y lo pasaba muy mal. Y realmente, ¿por qué? Pues no por nada en especial, porque tenían todo. Tenían pues gente que conocían, tenían comida, tenían donde dormir, tenían donde ducharse. O sea, quiero decir, Pero es miedo, es que pánico. Yo lo entiendo perfectamente lo que estás sí, yo también lo contando. entiendo, pero creo que de alguna manera es como una restricción, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. es- no tiene nada de ni Que de peso para sentirte así, ni de positivo no sentirte tiene así. sentido, pero es un miedo, es una. Sí, Yo lo asemejaría casi a una fobia. sí. Yo recuerdo de pequeño, pequeño, a lo mejor te estoy hablando cuando tenía yo 7 8 años, no quería ni quedarme en casa de mis abuelos.
O sea, me daba miedo ir a casa de mis abuelos. Y lo pasaba fatal y me ponía a llorar y no me quería ir. Y para mí era una experiencia traumática eso. O sea, que para que veas el nivel Pero porque te bloqueo aburría, que te puede... No, no, porque me daba miedo, porque yo porque no decía, estás en casa. porque no era mi casa. Entonces, y claro, sobre todo mi abuela se rayaba un poco porque decía, joder, si viene aquí, come lo que le da la gana, hace lo que le da la gana, juega con lo que quiere, le compramos lo que pide, no sé qué, y no quiere venir. Yo ponía la excusa que me daba miedo escuchar el ascensor. Decía, es que el ascensor me da miedo, tal. Pero en realidad era que no quería estar allí pues porque no era mi casa. Y eso poco a Es que poco es tú eres, verdad que lo vas trabajando, pero cuando eres pequeño no te das cuenta. Tú simplemente ves que tienes un miedo y no lo afrontas y punto. Y tú siempre huyes. has sido muy casero, además, Yo en siempre he sido muy general. de, sí, yo siempre he sido muy casero, muy de estar en casa, muy Sí, sí. tranquilo en ese sentido. Y ahora que me tengo que enfrentar a eso, me cuesta, todavía me cuesta. Pero bueno, ahora por lo menos soy capaz de afrontarlo y digo, coño, si es que no pasa nada en realidad. Lo Sí, pienso bueno, fríamente y digo, es una chorrada. sí, sí. Pero es verdad que cuando eso, pues, lo que dices tú de Irlanda, a mí me pasa cuando me tengo que ir de viaje, esta semana que me tenía que ir de viaje, y la noche anterior me costó quedarme dormido, porque no sé, me Ya, genera ansiedad. pero, a ver, yo entiendo también, o sea, si me fuese yo de viaje, no de viaje de vacaciones, pero si me fuese de viaje de trabajo fuera, o sea, entiendo que todavía un poco de nerviosismo haya. Sí, pero tú dices nerviosismo a lo mejor porque tengo que hacer una presentación en medio de una reunión con 30 personas, tal, o porque tengo que ir a, yo qué sé, a un sitio, a un edificio muy grande, a una universidad muy grande y tengo que apañarme allí en un sitio donde no hablan mi idioma. Sí, pero a mí lo que me genera ansiedad es tener que tener algún problema al llegar allí. Que yo, por ejemplo, volé a Viena y luego de Viena tuve que coger un autobús a la ciudad a la que iba. Pues ese cambio de, oye, voy a encontrar el autobús, lo voy a perder el dinero, me voy a equivocar y voy a acabar en otra ciudad. Eso es lo que a mí me genera el nerviosismo y que son problemas que me genero yo mismo en mi cabeza Sí, tal cual. y que Pero, son o tonterías sea, porque luego llegué allí, salí del aeropuerto y según salí vi el autobús delante de mí. O sea, no tuve ni que andar. Salí del aeropuerto y ya estaba la cola del autobús. Pero son, ya, o pues sea, eso. que parte del nerviosismo por la anticipación y por estar bien preparado y cosas así, Sí, pero, y porque no me gusta tener la sensación de que hay algo que no conozca, que no controlo. pero hay un límite también de decir, vale, ¿y Claro, por pero llega un qué me punto que pasa? me siento y digo, a ver, tranquilo que no pasa nada, que estoy yendo a Viena, que no me estoy yendo a Ya. Siberia, ¿sabes? Entonces, pues eso, poco a poco y con la madurez, es verdad que ya tengo 30 años, pero bueno, eso ya como que lo controlo y ya no me afecta tanto. Sí. Es verdad que me da ansiedad, pero bueno, yo ya he afrontado que eso es algo que no voy a poder cambiar, que siempre me va a dar ansiedad y que simplemente tengo que saber afrontarlo y punto. Es curioso, o sea, porque esto al final, como has dicho, es una fobia. Mm. Y yo creo que en sí tengo pocas fobias. O sea, no. Y por eso me resulta difícil empatizar a veces con alguna de las fobias. Digo, "Esto es una tontería". Es una tontería, pero es que o sea, es una sensación de bloqueo, de Yo lo que tengo no puedes pensar ni son siquiera. manías. Manías tengo. Mm. Pero lo que es fobia, de decir, no puedo hacer esto por. Pues yo diría que mis únicas fobias, probablemente la más importante sea esa. Pero no diría, es que no creo que sea viajar, yo creo que es fobia a lo A desconocido. desconocidos, sí, a improvisar. Sí, a improvisar. Porque yo creo que me hacen improvisar también aquí en Madrid y también lo paso mal. Mm. Igual no a ese nivel, pero sí. Sé que desde fuera probablemente esté incluso haciendo el ridículo un poco. No, no, no. Pero, o sea, los que tengan una fobia de este estilo me entenderán perfectamente ese bloqueo que sientes de decir, joder, es que no puedo hacerlo, no soy capaz, no me supera, ¿sabes? Sí, sí. Es que además es como, no me pongas a hacerlo que no voy a ser capaz. Es como. Sí, y ya le empiezas a dar vueltas a la cabeza y terminas, pues eso. Mm, Y, es y eso, curioso. tenía una cuanta pregunta, lo que pasa es que estamos ya un poquito pillados de tiempo, diría yo, pero ya Ah, pero bueno, si quieres te hago alguna. sí, las que quieras. Alguna sí que me. Bueno, esto es más que una. O sea, es como pregunta para forzar o para generar reflexiones y cosas Mm. de esas, ¿no? Em, entonces, ¿tú consideras que tu manera, a la hora de enfrentarte a estas situaciones, tú crees que, por así decirlo, que has mejorado, que tus sensaciones son mejores? O sea, eso que me contabas antes en Irlanda, que cuando ibas a Irlanda la primera vez Sí, sí. no podías dormir. Y ahora, por ejemplo, la primera vez que te fuiste a Alemania o a Suiza, por ejemplo, a Suecia que te fuiste solo, Eh, el día antes de irte de coger el avión a a ver, estaba Suecia. muy nervioso. Más que nada por el cambio. Ujú. O sea, no porque me fuese a pasar algo de que no iba a encontrar cómo ir ni nada de eso, sino por el cambio de decir, vale, me tengo que enfrentar a una nueva realidad ahora. Sí. Pero de no dormir, de estar así tan atacado,
Ujú, estoy menos atacado, yo creo. Lo sé gestionar mejor. O al menos, ujú. bueno, sí, no sé si de gestionar o que simplemente me he acostumbrado a ello y ya está. Sí. Pero vamos, sí que es verdad que me sigue afectando. Ujú. Pero por ejemplo, si fuese a viajar, que he viajado por trabajo, si fuese a viajar para estar 3 días fuera y volver, yo creo que casi no me supondría ningún apuro. No, o sea, para mí tampoco es un apuro de decir del bloqueo. O sea, yo ahora si me mandan a mí a vivir 6 meses fuera, sí que diría, hostia, sí que me costaría más afrontarlo. Ahora, pues pues al final, cuando te quieres dar cuenta ya estás de vuelta. Mm, claro, claro, Sí. por eso. Ujú. Pero si es, pues estar, claro, es que 3 años que he estado en Alemania no son nada frente a toda mi vida, pero 3 años es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Y sobre todo cuando estás al principio de esos 3 años. Claro, entonces también eso era en paz del estrés, pues va a cambiar y también las decisiones que tome ahora en estas primeras semanas van a afectar mucho a mis 3 años. Claro, Pero bueno, creo que lo llevé más o menos bien. No recuerdo estar muy. muy atacado. No, a lo mejor lo bloquea mi memoria, ya no me acuerdo, pero no lo recuerdo muy mal. Ujú. Sí, a ver, siempre es hacer un cambio de este estilo, yo creo que siempre es algo. Voy a usar la palabra traumático, aunque igual no es la correcta, o algo Sí. que Am- impresiona al principio, ¿no? Que da un poco de Sí, es vértigo. emocionante. Yo creo que más bien es emocionante, como que te genera emoción, como que Sí, te calienta la sangre. Sí, sí. sí, totalmente, totalmente. Y luego también me interesa saber si tú crees que el tema de irse a vivir fuera y tal, si está un poco romantizado. Porque yo creo que está bien irse a vivir fuera, pero si quieres hacerlo. Pero me da la sensación de que hay gente como que se fuerza a hacerlo. Simplemente porque dicen, no, es que hay que vivir fuera una temporada para realmente desarrollarte como persona y enriquecerte y tal. Y yo pienso sinceramente que eso está muy bien si tú quieres ir a vivir fuera. Genial por ti y me parece perfecto, pero si no quieres, yo creo que me parece una experiencia que, no sé. Yo creo que está romantizado. O Ujú. sea, estoy totalmente de acuerdo que está romantizado porque también como que ves muchas. Pues no sé, por ejemplo, en la serie esta americana, la de Emily in Paris, Sí, que es una chica que que vive se va a se París va a y... París y mira cómo le va la vida y todo eso. Y sobre todo para la gente que no ve cómo es su día a día, pues, o sea, no, quiero decir, por ejemplo, mi día a día, a lo mejor vería algo en Instagram que subía de vez en cuando, pensaría, qué guay este cabrón está en no sé dónde, qué guay este cabrón está en no sé qué. Pero eso era un Pero, momento concreto, pero lo ¿no? que no sabes, pues las días que me los he pasado solo prácticamente, o sin hablar con nadie prácticamente un sábado Ujú. y porque yo estaba con mi pareja, pero si no, a lo mejor me podía pasar un sábado o un domingo. Me acuerdo, por ejemplo, que mi pareja vino un poco después que yo a Alemania. Claro, porque tú te fuiste solo al principio. Sí. Entonces, se lo digo algunas veces, que hice las 3 primeras semanas en Alemania, no me acuerdo. Pues estuve en casa, estuve solo, me apunté al gimnasio, iba al gimnasio y ya está, y ese era mi día a día y no tengo recuerdo de lo que hacía porque no hice nada. Ujú. Y si hubiera sido así los 3 años, pues hubiese acabado muy, muy mal mentalmente. Pero bueno, al menos en ese sentido tenías apoyo, pero si tú vas solo, solo, es duro pasar un sábado solo y no hablar con nadie. O sea, sí. Sí, sí que lo es, sí que lo es. A mí me pasaba lo mismo Pero, con o sea, Reykjavik. y en el otro lado también creo, o sea, parte del irme de España, para mí, como que era, sí, yo sentía la necesidad de irme. Ya no la siento, pero sentía la necesidad de, quiero explorar, quiero conocer, Ujú. aparte quiero librarme de las presiones, porque yo una de las cosas que siento es como presión por el qué dirán. En parte porque nosotros vivimos en una ciudad pequeña y pues bueno, mi familia conoce a todo el mundo y todo el mundo me conoce y pues eso. Sí. Y esa presión del qué dirán antes me apretaba mucho Ujú. y era uno de los motivos por el que busqué para irme y me fui, vamos. Ujú. Y en parte envidio mucho a la gente que no siente esa necesidad, que es feliz con lo que tiene aquí y ya está, y no necesita explorar nada más, y no le da curiosidad siquiera el qué será lo que hay por allá que me está esperando, Ujú. que puede ser mejor o puede ser peor, no lo sé, pero que ya tienen ese nivel de felicidad con su vida que no les hace falta explorar. Entonces, bueno, Yo me metería dentro de ese grupo, la verdad. Yo considero que no me hace falta. O sea, lo que me hacía falta explorar no implicaba tener que viajar o vivir fuera o algo así. O sea, yo estaba contento y sentía que mi manera de desarrollarme no iba tan encaminada a salir fuera de mi país o de mi casa y vivir fuera, sino pues es a que formarme no ni siquiera fuera de tu país, pero por ejemplo, irte a vivir a Barcelona.
Sí, o a cualquier ciudad, a Burgos, o a lo Ujú. que sea. Mm, o sea, eso también me hubiese valido en ese momento. Sí, Porque ya sí. es tener una distancia, poner tierra de por medio. Lo que digo Ujú. es poner tierra de por medio. Ni si, porque, por ejemplo, nosotros vivimos en Alejandra, no me refiero a irte a Morata o Sí, que a haya una Calaf. distancia, ¿no? Que no sea tan simple como cojo el coche y en 15 minutos estoy otra vez Eso es, donde... que haya tierra por medio, que ya Que, que tengas que tengas que desplazar. planearlo, Eso que es, tengas que coger un autobús o un tren o algo eso así. es. Sí. Pero sí que es verdad que si lo haces, o sea, que está romantizado, pero si lo haces, y sobre todo si te vas a otro país, vas a conocer otra cultura y Ujú. otra manera de vivir, y eso te va a poner en perspectiva qué es lo bueno y lo malo de la tuya. Y eso es lo que yo creo que es realmente enriquecedor. Eso es a lo que iba, ¿no? Porque tenía otra pregunta que también me resultaba de las más interesantes, ¿no? ¿Qué dirías tú que es lo más importante que has aprendido viviendo fuera? Porque yo lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que es una visión que me parece un poco incluso deprimente. Pero bueno, dale tú primero si quieres. No, no, si quieres darle tu primero y me das un segundo para pensar. No, o sea, lo que yo digo es que para mí lo más importante, lo que he aprendido es que lo que tenemos aquí no lo hay en otro lugar, ¿sabes? O sea, como a valorar lo que tenemos en España. Y a raíz de vivir los 3 meses que estuve en Inglaterra y las veces que, pues, también me ha pasado con viajes que hemos hecho, Sí, pues, o que he hecho con mi pareja, o que he hecho con vosotros, o que he hecho con quien sea, darme cuenta de que España es un país que es, o sea, que es la hostia. O sea, me parece increíble la cultura que tenemos aquí, la gente que hay, cómo vivimos, la filosofía que tenemos de vida, ¿no? Y entonces como me da la sensación de cuanto más viajo, más, valoras la más tierra quiero estar España. aquí o sea, más veo esto como mi hogar, como mi casa y el lugar donde quiero estar. ¿Sabes? Entonces es como que el viajar lo único que hace es reafirmarme en mi pensamiento de que, coño, de que aquí es donde ¿Sabes lo que me pasa a quiero mí? estar. O sea, estoy de acuerdo con esa frase, o sea, España es la hostia, y además España tiene de todo, o Ujú, sea, que es una cosa que creo que también es muy positiva, que España es muy plural y tiene muchas cosas en cuanto a climas, en cuanto a comida, en cuanto a culturas, o sea, tiene de todo, ujú. pero que es lo mismo que dices tú, pero por la otra parte. Cada vez que viajo a un sitio, me fijo mucho en las cosas que tiene ese sitio que son mejores que las de España y digo, joder, esto lo pueden hacer en España, joder, esto lo pueden hacer en España. Sí. O sea, me quedo con el otro lado del vaso. O sea, tú lo ves medio lleno, yo lo veo medio vacío. O al revés, sí, sí, pero que tú, sí, O sea, sé lo que veo quieres la otra parte de la moneda, el otro lado de la moneda y como que, pues, no sé, culturas yo qué sé, en la que comer es muy asequible porque para ellos es una cosa central de la cultura el poder ir a un restaurante y comer, que en España es bastante asequible, pero decir. aún más, que se genera más en producción como en cadena o más como algo industrial la comida, Sí. Ujú. pero bueno, que no quiere decir que sea mala calidad. Y pues eso, digo, joder, podríamos tenerlo en España. Eh, en Alemania, que una cosa que me gusta de Alemania, por ejemplo, es que casi toda la gente tiene la opción bueno, claro, claro, claro que me gusta. Ujú. El nivel económico medio del alemán es tan bueno que casi toda la gente tiene opción ya no solo de estudiar, sino aunque no haya estudiado o no haya estudiado, de poder moverse a lo largo de Alemania y decidir, por esta ciudad me gusta, esta no, he vivido aquí unos meses, he vivido en aquella. Ujú. Pues eso me parece que es algo positivo, porque en España me parece que somos mucho más estáticos, Sí. que hasta los veintitantos años no dejamos de vivir con nuestros padres, entonces, pues, claro, ya a los 30 no te vas a poner Claro, porque ya a los 30 ya se supone que tienes que tener tu vida más o Sí, menos, por lo menos planteada, ¿no? Y entonces, algo ya asentado. pues eso, como que cada país me fijo mucho en las cosas buenas que tiene y, Ujú. y sí que es verdad que, claro, pues esos países tienen picos de cosas buenas y muchas cosas malas. Y de media, en las cosas en general, sí que veo a España como de los mejores o el mejor país que En lo que es a la vida en el cotidiana, a la general, en el forma de global. vivir, a la forma de Sí, actuar, de relacionarse, que al final eso es para lo que vives, ¿no? Porque trabajar, puedes trabajar en muchos sitios. Y es verdad que en Alemania vas a tener sueldos más altos, tal, no sé qué, pero hay muchas veces que creo que compensa más tener una vida que te guste, ¿no? Pues poder salir, irte, estar a las 10 de la noche en junio tomándote algo con quien sea, cenando fuera con tus amigos en una terraza o con tu pareja o con quien sea. Yo soy a Inglaterra o sea, en Inglaterra a las 8 de la tarde
ibas andando por la calle y estaba todo cerrado ya. No había Sí. nadie en la calle, ¿no? Y no fui, o sea, fui de mayo a agosto. O sea, Mm. no fui porque si me dices que es en febrero, bueno, lo puedo entender. Pero en la época del año en la que se supone que más tiempo pasas en la calle y tal, allá a las 7 8 de la tarde ya estaba todo cerrado, la gente estaba en su casa, durmiendo, tal, no sé qué, o viendo la Sí. televisión o lo que fuera. Y eso es lo que yo echaba de menos y lo que veo que no lo valoramos hasta que no. Sí, pues una mezcla entre comida, clima, que Ujú. en la mayoría de clima español es bueno, e incluso los más lluviosos es un clima bastante bueno. Sí. Eh, y relaciones sociales, incluso sanidad, por ejemplo, en España la sanidad es bastante buena. Mm. Aquí somos punteros. Sí. En cuanto a trabajo y vivienda, cosas así, no. Bueno, ahí O sea, fallamos, sí, en lo que es económico y tal, y sí, la calidad de vida de la gente, pues bueno. Es verdad que lo intentamos compensar con la forma que tenemos de vivir, pero hay veces claro. que no da para tanto. Por ejemplo, en Suecia, una de las cosas que también en Suecia tiene más dinero incluso que en Alemania, que muchos de los chavales habían viajado mucho por el mundo, incluso siendo jóvenes. En plan, con 20 años ya habían visitado no sé cuántos países. Ujú. Y creo que en parte también es pues yo creo que por necesidad de evasión. Por salir de la. Porque en España, pues desde Madrid, por ejemplo, podemos ir a 10 capitales de provincia en coche Mm. y todas son muy bonitas, todas son un poco distintas, todas, o sea, no hace falta, en España no hace falta irte muy lejos para tener un cambio y tener, Totalmente. pero allí, pues no, necesitan irse, coger un avión e irse a echar kilómetros para evadirse, yo creo también, por no Sí, estar más en Suecia, para que me dé el sol, para que me dé... salir de la cárcel, ¿no? Sí. Sí, Y eso completamente. en España no. No tenemos esa necesidad. Mm. Al final también es un poco, al final, un poco qué valoras, qué es lo que más vale de tu vida. Y bueno, eso también es de cada uno. Cada uno, claro, que tome su decisión. Pero por eso digo, por eso volviendo otra vez al tema de romantizar el viajar y el vivir fuera. Que si tú tienes la necesidad de viajar fuera o no estás de acuerdo, no estás conforme con lo que tienes aquí o necesitas algo más o no sientes que tu vida no es plena o no te llena lo suficiente, a mí me parece perfecto que cojas la maleta y te vayas y busques fuera y. Claro, Pero si no tienes la necesidad o no te sientes, no sientes que necesites eso, me parece que viajar está genial, pero que no es necesario, que no es obligatorio ni mucho menos. no es obligatorio. Y que por eso es el tema que se romantiza mucho y hay veces que viajando y viviendo fuera solo y tal se pasa muy mal Mm. también. Sí, totalmente. Y eso era lo que quería. Ese era un poco es que no sé si llamarlo melón, la conversación que quería Mm. tener contigo, las reflexiones, ¿no? Ha sido un poco casi improvisado porque lo que había traído unas cuantas preguntas y así ya está. No lo había preparado Es mucho, pero. asumen un poco de conocernos, y un poco de Sí, exponernos. es verdad que nunca habíamos hablado del tema No. porque yo sabía que tú habías estado mil veces en Irlanda, pero nunca te había preguntado. Y además es una cosa que a mí me preocupa mucho el tema de viajar y tal. Y digo, coño, pues voy a aprovechar el melón este y me parece buen tema. Y ya Y ya está, pues. está. Y Y igual hemos que lo hecho- hemos, igual que lo hemos abierto, pues lo cerramos. Y ya está. Como todos los que abrimos. pues nada, con esto nos despedimos y sí, Hasta la semana que viene, ¿no? imagino. Hasta la Ah, semana que viene, lo de siempre. Ir por la sombra. hasta luego.